Suscríbete a la Panterita. Vamos. Hasta mañana. Chau, chau. E poi lasciamo fuori il tempo. Tu lo sai, chi fa girare il mondo non è mai né l'oro né l'argento. Que se escuche el zapucay. A la Gran 730 fue presentado por Banco Itaú, hecho para vos. Café Mayo, charlemos. Shell, porque lo que cargas importa. Salud Protegida. Prosegur Alarmas, seguridad de confianza. Omeprazec, es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa. Reiva, medicina prepaga, te cuida. Farmacia Catedral, desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Inverfim, hacemos de tu espacio un hogar. Personal Flow, conexión total. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Hildebrand y por AB, el cacique sí que te conviene. Lactolanda, la salud de cada día. Hierropar, Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Coca-Cola Paraguay, hagamos que hoy tenga un mejor sabor que ayer. Auspician, para cada dolor hay un quitadol. Ello Puchupé Quitadol. Shopping Mariano, cada vez más tuyo. Fortaleza, 30 años cumpliendo. Costanera Sur, construye TIC SA. Apostala, Energy, energía de calidad al precio justo. Rainpex, para sus marcas Leopard y Jack. Tokio, prendidos a tu vida. Isuzu, es invencible por naturaleza. Múnich Ultra, fluye con todo. Múnich Ultra, fluye con libertad. Volvé a sentirte bien con Clansol. Nisei, especialistas en tecnología. Fortaleza, Arete Supermercados, donde da gusto comprar. Somos ABC Cardinal 730 AM, la radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buenos días. Un saludo a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Cómo te va, Fabio Martín? Bien, buenos días para todos. Federico Arias, ¿cómo estás? Muy bien, buen día. Bueno, día de Copa Libertadores, juega Olimpia y se está quejando el presidente de Patronato porque está mostrando imágenes del estadio de Entre Ríos y dice, ¿cómo que acá no se puede jugar? Pero esto está definido, la Conmebol definió, esto no va a cambiarse. Aunque él proteste, tenga razón o no tenga razón, pero ¿quién contra natura, verdad? La naturaleza ayer, hermano, era impracticable. Ahora, si hoy el tiempo está bien y la cancha, según dice él, está en condiciones, igual ya se programó. No se puede estar cambiando. No. Con todo respeto lo digo, ¿verdad? Pero no. Y sobre todo, me parece que hay cosas que no se entienden de la Conmebol, porque si vos me decís, es cierto, con el diario El Lunes, estaba habilitada la cancha pero no tiene drenaje. ¿Cómo es que se podía jugar ahí ese partido, verdad? Con tantas exigencias que tiene la Conmebol, ¿verdad? Y realmente no tiene sentido lo que dice, porque me parece que está bien programado hoy para una cancha mucho más segura. O sea, hoy se juega sí o sí en un estadio como el Colón. Esa cancha la conozco in situ. Tiene un drenaje, es una cancha espectacular, moderna, nueva. Inclusive en los alrededores tiene esta especie de, no sé cómo llamarle, para que el hincha no pueda pasar, una seguridad impresionante tiene la cancha de Colón. ¿Cómo que le llaman? Federico, en el fútbol argentino, fútbol brasileño, estilan mucho eso. Ponen así una especie de entubamiento. Y tiene agua, entonces vos no podés, el hincha no puede, aunque quiera. Se le llama el pozo en Argentina. El pozo le llama. Fosa se le llama. Fosa, es una fosa, ¿verdad? Sí. Una fosa entubada con cemento, ¿verdad? Cargada de agua. Entonces vos no podés entrar dentro, vos querés invadir la cancha y no se puede. No, de hecho se hizo lindo estadio para la Copa América. Recordamos que Paraguay jugó ahí contra Ecuador. Esto que estamos viendo en ABC le decimos es Entre Ríos. Este Patronato, Entre Ríos. Sí. Que está enfrente de Santa Fe, separado por el río Paraná. Para que me parece que son las mismas cosas más o menos, porque se mueven por ahí. Son dos provincias diferentes de Argentina, separadas por un río, y la cancha de Colón ya albergó a Olimpia, a Cerro, Paraguay, Ecuador, me acuerdo el debut del Tata Martino en aquella Copa América de 2011. Y es una cancha de nivel internacional. Tiene doble bandeja en la zona de platea, las graderías, tiene en los costados esa tipo como tiene la cancha del Monumental de Guayaquil,
que querían traer al Defensor del Chaco, tipo unos palcos en cada esquinero. Ah, ya. Y me acuerdo que estaba Juan Ángel Naput con Luis Perengil cuando Cerro fue en el 2012 y estaban mirando en el entretiempo y querían hacer algo así en el Defensor del Chaco. En los esquineros, el palco así que tiene la cancha de Colón, muy linda. Y los hinchas muy cercanos a los jugadores también, ¿verdad? Sí. Es una cancha que te permite observar el juego desde muy cerca. Sí, linda visión porque es grande pero no grandiosa, ¿se entiende? Tiene para 35 y no es de forma redonda sino cuadrada. Están las gradas ahí, como decís, tanto la platea como la gradería, las dos cabeceras cerca. Vamos a esto que es caliente. Ya vamos a ampliar lo de Olimpia. Cerro Porteño. Dicho sea paso, no llueve. Y está nublado, pero no está lloviendo. Es más, agrego Paró. ese dato que estás diciendo, sí, Federico, que 30%, Dani, Ariel, Fabio, 30% de probabilidad de lluvia tienen. O sea, casi nada. Claro. Usted sabe que el drenaje de Colón es de primera, sí, y el de Patronato es de segunda. Exactamente. No se podría otra vez arriesgar a que, por ejemplo, si había un error en el pronóstico del tiempo, volvía a llover y reprogramar todo ese de forma consecutiva. Ya es mucho. Ahora sí, ahí está en pantalla la cancha de Colón. Más que se quejen lo de Patronato, es la decisión más correcta para asegurar dentro de todo el que se lleve a cabo el espectáculo. Que dicho sea paso, uno entra y en el salón principal de entrada a la cancha de Colón, entre las figuras de Colón, ¿saben quién está? Gabriel el Loco González, Chemo Pirimbá, paraguayo. O sea, es que cuando entra a la cancha, repito, la cancha de Colón es muy linda. Hoy la van a ver por televisión. Ahora lo estamos viendo en ABC TV. Pero qué satisfacción cuando vos te vas y ves, por ejemplo, Independiente, lo de Arsenio Erico, Delfín Benítez Cáceres. Vos sabés que Delfín Benítez Cáceres sigue siendo el segundo máximo goleador de Boca, por detrás de Arsenio Erico en Independiente, goleadores del fútbol argentino. Él es el máximo goleador de Boca. Él es el máximo goleador de Boca. Pero el segundo de River y Erico Independiente. Sí, pero el segundo extranjero, no sé si yo me mal expresé. Mismo, claro. El primer jugador extranjero goleador, hasta hoy nadie pudo batir su récord Arsenio Erico. El segundo es Delfín Benítez Cáceres, jugador de Boca. Entonces, y los paraguayos tenemos, realmente nos quieren, nos reconocen. Bueno, vamos a este parche sí que está muy caliente. Este parche está caliente. Facundo, no lo quiero ni tocar. Facundo Saba, Jan Fernández, el hincha opina, y ya seguimos con lo de Olimpia, Copa Libertadores de América. Dale. Cambió todo, porque hasta ese momento estábamos en el equipo, estábamos bien, estábamos manejando bien la pelota, llegando por dentro, por fuera, y la expulsión cambió un poco todo el partido. Como dije otra vez, no es fácil jugar con 10, menos con un equipo como es este. El semestre había un objetivo primero, que era clasificar a la Copa Libertadores, y lo logramos, contra un equipo duro como Fortaleza. Y después, ahora sí, teníamos que clasificar octavo y no lo pudimos hacer. Ese es un objetivo, queríamos salir campeón, tampoco lo pudimos hacer. De tres objetivos que teníamos, en dos no lo pudimos lograr. Y bueno, seguir trabajando y viendo para el próximo semestre poder salir campeón. Y todavía nos queda un objetivo, que es poder clasificar a la Copa, la otra Copa. Tenemos dos partidos que son determinantes y vamos a seguir por eso. Estamos orgullosos del equipo, una menos contra un equipo como Palmeiras que tiene mucha calidad. Es difícil, pero corremos, guerreamos, pero no se pudo. Pedí perdón a la hinchada y que siga nos alentando, que vamos a salir, vamos a dar esa vuelta por cima y vamos a volver a dar alegrías a ellos. No hubo discusión, fue una cosa del partido que yo fui a hablar para ellos. Nosotros los dos, todos queremos el mejor del equipo y hablamos, y ahí no entendió un poquito más caliente porque teníamos recién sufrido el gol, pero ahí ya hablamos en el vestuario y no pasó nada de partido ahí. Todos queremos ganar. Una basura. El hincha opina. Vamos, Cerro. Una vergüenza, Cerro, una vergüenza. Galeano no puede seguir en Cerro. Una vergüenza como juegan. Y la gente que alienta. No se puede así. Desastre, Cerro, desastre.
Nada que decir, bicampeón del mundo, de la Libertadores, sabíamos que íbamos a perder, con 10 hombres no sabíamos tampoco, pero si Genial Caballero nos gana, que pica un bicampeón, ¿verdad? Galeano, tronco. Diego es el único que juega, Una enfermedad en Cerro, se llama los zapatos. Galeano muerto, Galeano se tiene que ir. ¡Muerto! Cerro, carajo. Galeano aquí no, pecho frío. 2 se salvan en Cerro, Jem y Churín, y después el resto afuera. Definitivamente hay jugadores que no mojan la camiseta, vienen a caminar, no son dignos de ser de Cerro, tienen que ir a la reserva. Saba, tenés el campeonato ahora, 3 fechas, hacerle jugar a los jóvenes, mover tu cantera, este es el momento. Saba terco, se recibió de terco. Una lástima será que tengan que traer esta clase de técnico. Cerro no se merece esta clase de técnico. Y hay muchos jugadores que no se merecen estar en este equipo. Aquí no, andate, será. ¿Qué puta? ¿Qué será que aquí no le sacó? Y no le dejó a Carrizo, ¿verdad? Por favor, Zapac, basta de Beto, basta de Galeano, que se vayan todos, son unos inútiles. Zapac, andate y lleva todos esos carruajes, por favor. Cambiar ese carruaje, traer carrito de mano más rápido. Las buenas, las malas, vamos Ciclón siempre. Pero con esa clase de arbitraje, pues no puede ser. Hacia un lado hacia el otro cobraba y no puede ser pues con esa clase. Además de algunos malos cambios. Y seguimos con el bajón, vaya puta, lastimosa, la misma de tiempo. Si tenés dignidad, andate, boludo, andate. Saba, andate a Tacuarí, llévale ahí a tu menso, andá a llevarle ahí a ese que se le echó a todos esos inútiles. En la buena y en la mala, Cerro siempre. Não deu. Vim do Brasil pra torcer pro Cerro contra o Palmeiras, mas não foi dessa vez, valeu. Zapac, chau. Mientras Zapac siga, esto se repite siempre. Perdimos, igual nos divertimos. Se con tu papá. Un capo chorino puede solo. Renuncia a Saba, carajo. No importa, hay que mantener el proyecto de Saba. Quizás estamos con un pie afuera de lo que es la Libertadores, quizás también la Sudamericana. Todo es tu culpa, Zapac. Todo es tu culpa, Zapac será. Inútil. El año que viene recuperamos fuerza a los muchachos. Lamentable el partido. No. Galeano, me hiciste extrañar a Zamudio. Fuera, fraca Zapac, fuera, fraca Zapac. Juan José Zapac por 10 años más. Vamos, Cerro. Galeano, andate a tu casa hoy mismo será. Si vos me pusieras el 10% de la soberbia que pone contra un equipo paraguayo, va a ser lo más, ¿verdad? Pero ahora, sin comentarios. Con la gente que no quiere correr como Aquino, le tienen sacarnos allá del equipo. Hace rato que tenía que irse. Hizo la propaganda para cobrar más caro después. Se tienen que ir los jugadores inútiles de Cerro. El equipo planteó mal. Aquino. Pecho frío Aquino. Igual, aguante Cerro. Que renuncie esa PAC, por favor. Banco a Cerro, toda la vida, Cerro. Bueno, ahí están los hinchas muy enervados y enervadas por el resultado. Ariel, ¿cuál es tu opinión? Y superado totalmente, Bruno, en cuanto al desarrollo del partido. Yo creo que es coincidente la opinión en el sentido de que a los 14 minutos, primero luego es superior Palmeiras 11 contra 11 y 11 contra 10, lógicamente perdés muchos metros, un jugador te ocupa muchos metros en un campo de juego y esa ventaja es aún mucho más dañina cuando se trata de un equipo de mucha jerarquía. Ayer el que puso todo y que dejó todo en la cancha, como diría el jugador que se vació, fue Churín, que tuvo esa vergüenza deportiva, ese enorme compromiso con la causa, a pesar de la adversidad, no escatimó en absoluto esfuerzo. Después hubo errores que no puedes cometer contra, además de la expulsión que estamos señalando, la salida que quiso hacer Patiño más de una vez, que equivocándose en una le perdonaron, en la otra ya no, y ante un equipo que hace una transición que te destroza cuando te toma mal parado, no puedes cometer ese tipo de errores. Y así se produjo el primer gol, Cerro perdiendo pelota en la mitad de la cancha, y después ya era saber cuántos goles iba a marcar Palmeiras, porque realmente Cerro no reaccionaba. Hubo jugadores que pareciera ser como el caso de Aquino, que es como que se resignó ante el nuevo escenario. Así yo lo he visto en el primer tiempo, es como que ya está hecho y ya no dio lo que tenía que dar, ya no marcó que esa diferencia que él puede marcar en la mitad de la cancha. Lo cierto es que
es de vuelta un papelón histórico, que te hagan 3 goles después de comerte 4 y dejarte en una situación de terapia intensiva. La Copa Libertadores está claro, está Cerro Porteño eliminado y en una situación muy complicada en cuanto a la Copa Sudamericana, porque la diferencia de goles contra Barcelona es importante. Primero que todo tenés que ir a ganar en la altura de La Paz, ver qué puede suceder con Palmeiras Barcelona, que lo más probable que le gane, pero después tenés que irte a definirlo en Guayaquil, donde por lo menos tenés que conseguir un empate. Lo de Gabriel Báez, ¿cómo podés explicar? Irresponsable absoluto. No puede un jugador de fútbol jugándose lo que se juega Cerro ante un ¿Pero irresponsable o falta de técnica, de concentración? Y bueno, y no puedes no concentrarte uno en un partido de alto voltaje. Porque viste que lo de irresponsable, pues, no entiendo, yo no digo que no sea así, ¿verdad? Pero es muy fuerte, irresponsable, porque viste que si es irresponsable cuando vos adrede, por ejemplo, faltás a tu trabajo. Un irresponsable eso, ¿verdad? Vos decís, no, yo estoy enfermo, no me voy, es mi trabajo. Pero no en este caso enfermo, el contexto es irresponsabilidad. ¿Cómo te vas a concentrar en un partido en el que, a ver, si podés jugar, tenés que jugar entre 20 contra un equipo que tiene un nivel realmente extraordinario? Y vos, porque te desconcentraste, te pasó por debajo del pie de la pelota. Le pasó a Cardoso Lucena, ¿qué partido fue? Contra Libertad. Contra Libertad. Recurrís a una jugada de mente y le dejas 10 a tus compañeros. Tiene 2 errores graves en Mallorquín, ¿se acuerdan? En la salida. Que también que en la salida, el equipo de Mallorquín, 2 tiene, o sea, el de ayer sí, decíamos que en un partido como el de ayer, más a los 12 minutos, ¿verdad? Si esto te pasa ya con el 3-0, bueno, está, no sé, pero a los 11 minutos fue. Yo me fui a mirar de vuelta ayer el primer tiempo. Al 11. Y no, le puede pasar por debajo de la suela, ni por un error técnico. Un jugador que está jugando Copa no puede tener ese error técnico, ni por desconcentración. Y después la suela de él va hasta la que no pudo parar la pelota, porque él intenta con la derecha, la zurda va con todo contra el brasileño y la revisión ya le dio la sensación a todo el estadio, incluido al banco de Cerro, que... Vos lo sacás a Báez. ¿A quién? A Báez lo sacás, yo. ¿Hasta cuándo tiene contrato él? Ahora hasta el 30 de junio, dijo ayer, y él se saca ahora por los 2 próximos partidos, ¿no? Porque roja directa son 2 partidos. Con Mebol no siempre. Ah, ¿no? Yo creo que por exceso juega Bruca puede ser, ¿eh? ¿Qué pasó con Fabián Franco? ¿Qué pasó con Luis Vargas? Estas son preguntas que ya te hacen los hinchas, ¿verdad? Vargas. Vos sabés que este muchacho, yo vuelvo a insistir, Pedro Álvarez, el zaguero central, este muchacho tiene condiciones, hay que darle confianza. Más que Brock es segurísimo. Más que Brock tiene que irse ya. Y tiene que irse el que lo trajo también. Porque acá hay que asumir responsabilidad. Y en el tema Cerro, eso ya, yo creo que el partido ya está listo, ¿verdad? Una gran superioridad. El análisis y la evaluación creo que pasa más ya el ahora qué. El qué hacer. El futuro inmediato. De hecho, ayer estábamos hablando ya hace unos tiempos de eso. Sí. Prácticamente, ¿no? Claro, porque si va a lo inmediato, o como decía Saba, la otra copa, yo te diría que ni siquiera el partido contra Bolívar, el partido contra Barcelona es el importante. O sea, hay que ir a ganar a Guayaquil, pero un partido que todavía le queda 1 mes y medio. Y en medio a esto, a los Álvarez y compañía, o sea, exagerando un poco, que jueguen los chicos la reserva, que creo que ahora salieron campeones. Porque son 3 partidos que no tienen ninguna importancia y... ¿Estos que vienen ahora en el campeonato? Claro. Sí, justamente se ha pedido mucho hincha hoy cuando a media mañana se comunicaba que le ganaron a Guaraní un partido pendiente y salieron campeones. Porque hay mucha bronca contra determinado... Acá está Pica Lucena, cada vez peor él. Realmente ayer tampoco anduvo Wilder. Lo que pasa es que desde la... Pero Saba también cometió errores. Saba cometió errores. Error en cadena, Báez y Saba. Sí. Y partido 0-0 que conspiraron. Digo que hay equipos que te hacen sentir el hombre de más, y ese es Palmeiras, cómo tocaba. Luan para Gómez para Gabriel Menino, siga Mike lateral derecho, que un jugadorazo. C. Rafael. Ronnie el derecho que hizo gana por azul, Arthur, la dinámica que tiene. Dudú. O sea, en otra velocidad juegan. Dudú, pero los otros dormían la pelota y ella parecían los Dudú, Arthur, que rompían para picar el espacio. Para buscar y hay una que se pierde, que hay una pared de Palmeiras con el partido ya 1-0,
que Patiño y Piri Mota vuelven. La prensa se fue afuera. Pero Piri Mota, o sea, Piri Mota jugó bien. Jugó bien. Pero Acá me están diciendo, asfixiados, aguados. la reserva salió campeón invicto 3 fechas antes y la primera perdió el campeonato 3 fechas antes. Aguántame un ratito, dame al final el resumen de ayer, Quique, por favor. Vega es el diferente de ellos. Sí, el sur a la derecha. Rafael Veiga. Y eso es que marcamos que no jugaron y que advertimos acá. Sí. Alertamos permanentemente, cuidado. Rafael Veiga, número 23, el que vos estás diciendo. Sí. Pero vos sabés el partido anterior ya jugó muy bien en el 3-0. Estaba Scarpa con eso también. Y luego me acuerdo Zurdo se juntaban y hicieron lío. Ahora Veiga solo por el sector de Rivas y Piri Mota. Yo ya le decía hace rato que Brock se tiene que ir y yo le voy a juntar a Brock con Baez. Porque lo que hizo Baez es increíble. Ahí está el resumen de la jerarquía de un equipo y otro. No puedes hacerte expulsar a los 11 minutos de un partido. ¿Y qué hacerlos acá? Los saco, sí. Gracias por todo. Virgilio Ferreira, ¿cómo te va, Virgilio? Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va, Virgilio? Bien, Bruno, bien. Bueno, ¿por dónde empezamos, hermano querido? Lo de Cerro, por favor, tu análisis, ¿cuál es? Como una persona autorizada, el máximo goleador del Cerro Porteño, Virgilio Ferreira. Y mira, Bruno, así como decir de dónde empezar, ¿verdad? Tantas cosas para comentar, para charlar de mi querido Club Cerro Porteño, sufrido, lamentable lo que está sucediendo, vamos a empezar por el hincha sufrido, el que dejó muchas cosas como para poder ir a ver un gran espectáculo el día de ayer. Lastimosamente, así como la gente dice, una vez más una catástrofe, eliminación. A mí me duele en el alma, siendo cerrista de cunas, y para que un partido de tanta envergadura le perdés la opción de poder ir a ver un Cerro Porteño Palmeiras y que no te dé ganas de ir a ver, eso es lo máximo, Bruno. Y en tu evaluación, ¿qué pasó en esta Copa Libertadores o en este semestre, Virgilio? Sencillo. La eliminación ya se debía venir. Jugadores caminando en la cancha, no podés aspirar a ni a un 10% de querer ganar un campeonato local y mucho menos de pasar a una ronda de Copa Libertadores, de un torneo internacional. Así de simple. No hay jerarquía, no hay compromiso de los jugadores. Y no lo digo yo, A ver si el hincha le hacer una nota, reportaje y de 100 hinchas van a decir lo mismo que yo estoy diciendo ahora. Se ve ahí en la cancha caminando jugadores que ganan millones y que en un partido tan importante de Copa Libertadores y que un jugador de Cerro Porteño esté caminando mínimamente 45 minutos, eso es lamentable. ¿Puedo dar nombre, Gustavo? Perdón, Ariel. ¿Pero qué es? ¿Jerarquía e irresponsabilidad? ¿No les interesa? Irresponsabilidad, Bruno, irresponsabilidad hacia la institución, hacia la gente, hacia el hincha, hacia todos. ¿Te animás a dar nombre, Virgilio? A mí me duele verle así a mi club. Me duele por esa gente que está dejando cosas como para poder ir a depositar su entrada y ver
queremos ver un espectáculo bueno y ver una noche bochornosa, no. Déjense de joder. ¿Quiénes, por ejemplo, Virgilio, caminaron y estuvieron lejos del compromiso que deberían tener? No quiero tanto polemizar, pero sabemos todos quiénes son. Que te tiene que marcar la diferencia, que se depositaron, que se le renovó su contrato, que se le aumentó su sueldo, su prima, y entonces hacen lo que quieren. Y déjame decirte también que yo le culpo directamente a los hermanos Zapag en esto, a toda la comisión directiva, de no poner mano dura, por favor. ¿Cuántos años más vamos a sufrir? Yo te estoy opinando como un hincha más, no como referente ni como un goleador histórico. No, yo estoy hablando como un hincha, me duele. ¿Crees que Aquino ya cumplió un ciclo en Cerro, Virgilio? Hace rato. ¿Se tiene que venir una renovación total, Virgilio? Se tiene que hacer una renovación. Ya hay jugadores que ya no pueden seguir en Cerro Porteño. Pero hace rato. Y yo ya lo venía diciendo de hace rato ya. Si buscamos en el archivo todas las notas que hicimos, Bruno, y siempre lo digo, siempre voy a decir y siempre lo dije, y lo vuelvo siempre a repetir cada vez que tengo la chance de poder conversar con ustedes. Sí. No, Virgilio, yo te digo una cosa, opinión mía, ¿verdad? No sé si los compañeros van a compartir, creo que sí, porque hablamos ya del tema. El no traer dos centrales cuando era muy visible eso. Eso, por ejemplo, es una cuestión de gestión ya de la... y yo acá, ¿sabes dónde difiero con vos, Virgilio? Juan José Zapag no tiene tiempo para ni respirar. Para eso él tiene su ojeador, su gerente, su subgerente, están los dirigentes, está Bernie, está el doctor Martínez. ¿Cuánta gente hay en Cerro? Y traen un jugador, con todo respeto, estamos hablando de la cuestión profesional del jugador, no de la persona, esto no es personal, no de medio pelos, amigos. Entonces, ¿cómo? Es una cuestión de gestión. No se puede. ¿A quién le va a traer acá? ¿A Guardiola traer ahora? ¿Qué va a hacer el pobre hombre? No va a ser la solución. Ahí en ese rectángulo están los disculpará por la palabra, netamente los culpables, del 98%. ¿Y quiénes trajeron esos jugadores? Imagínate que trajemos un defensor brasilero. Y en este partido tan importante, ¿dónde está ese refuerzo? ¿Quién lo trajo? Sí. Para no ponerle. Entonces, ¿para qué se lo trajo? ¿Quién lo trajo? Y lo vuelvo a decir una vez más. Yo creo que el anillo que le rodea a los hermanos Zapal ya terminó. Y no me voy a cansar en decir que den un paso al costado, por favor, por el bien de la institución del Club Cerro Porteño. Virgilio, ¿qué? Si yo que no ama ellos al club. Virgilio, ¿y qué pensás de Saba? Cuando vino, yo creo que hablé por un medio, dije que es un buen entrenador. Pero no puede hacer milagro, Bruno. A lo mejor no convivo el día a día del entrenamiento, el día a día y de lo que pasa, de cómo funciona esto, pero yo le considero un buen entrenador. Por eso yo creo que el Tata Martino ha dado su versión, su punto de vista de poder traerlo aquí a Cerro Porteño.
Viste que Jan ayer fue criticado por un periodista que estaba en la transmisión de ESPN, que decía por qué estaba braceando tanto, que estaba mal, que ya estaba, que se cree Chilaver. Lo de Jan, ¿qué análisis tenemos particularmente? Es un excelente portero. Es un excelente portero. A lo mejor se pasa un poco en los braceos, en reclamarle a su defensa, pero imagínate que en 20 minutos tres pases de entre líneas se le metieron a Cerro Porteño, y eso ya es falta de concentración, Bruno. A lo mejor Bran, por lo que yo observé, a lo mejor Jan le está diciendo a Patiño o a su compañero, hermano, agárrenle a ellos que van 3 veces seguidas que se le estaban metiendo entre línea y le estaban teniendo al delantero a 5 metros. Entonces por ahí puede ser que vengan las cosas. A lo mejor se pasa un poco en manosear, en usar esos movimientos, ¿verdad? Pero es el momento de calentura también del partido. Claro, pero aparte uno prefiere un jugador que realmente sí le caliente lo que esté pasando, ¿verdad? Porque acá lo malo es que a algunos parece que no le interesa lo que pasa. Y no le calienta porque, mira, perder una pelota a 3/4 de cancha y venir, hermano, caminando. Así yo le digo a los hermanos Zapata, como para poder entrar por lo menos 10 minutos otra vez, para jugar. ¿Vos te animás a volver a jugar ahora mismo así como estás? Sí, señor. ¿Vas a jugar mejor que algunos que los que están? Te apuesto a que sí, Bruno, te apuesto a que sí. Pero tanto así, vio Virgilio, ¿cuántos años vos tenés? Con todo, te pregunto nomás yo. 50 años tengo, Bruno, 50 años. ¿Vos a tus 50 años vas a jugar más concentrado y mejor que algunos de Cerro? Por lo menos mínimamente de 3-4 córneres te voy a agarrar 2 pelotas aéreas. ¿Qué haces con Carrascal? Y ahora mismo no me demuestra como para poder tenerlo también de titular. ¿Con Gabriel Báez qué haces? No lo llevo concentrado. Allá para el siguiente partido no lo concentras. Pero, ¿a quién? ¿Cardoso Lucena? No está en su nivel. Hace rato. ¿Beto Espínola? Hace rato que tiene un bajón. ¿A Wilder cómo lo estás viendo? Y Wilder está haciendo un partido lindo, demuestra que tiene ganas, lo voy a tener ahí. ¿Carrizo? Y también, un día sí, un día no, mucho firulete. ¿Claudio Aquino? Hace uno, para no decirlo 2-3 meses, en un mes, yo lo tengo ahí sin convocarlo. ¿Toño Galeano? Sin convocarlo. ¿Fernando Fernández? Es un goleador que lastimosamente no le salió, no sé si la palabra adecuada es que no se adaptó en Cerro Porteño, pero es un buen jugador. ¿Patiño? Se le complicó ahora que se le sumó la lesión y no está bien recuperado. No lo pondría en este partido. Virgilio,
Ahora, ¿cómo haces? Porque mirá que tenés que prácticamente podar el 50% o sea, el 50% de... Tenés que dar el 50% de los pases de los jugadores y decirle, muchachos, véanse clubes. Y si no es el 70%, Bruno. ¿Con Brock qué haces? Le digo muchas gracias, hermano, y terminó acá. Virgilio, el problema es que... no es jugador para Cerro. Virgilio, el problema es que... No, es jugador para Cerro, dice. ¿Escuchaste? Escuché. Hora, 12:06 del día. Escuché. El problema, Virgilio, que es difícil también así nomás deshacer con contratos. Porque hay contratos de por medio, te debe poner mucha guita para sacarte a 50-70% de los jugadores. Pero Ariel, ¿y cómo seguís con esta situación? Ya sé, hermano, el tema del contrato, pero esto no viene de ahora, de hace 15 días o de hace una semana. Esto viene ya de hace 1 o 2 años atrás ya. ¿O miento? No, claro, yo no discuto. Fíjate, Carrascal, por ejemplo, tiene como 2 o 3 años más de contrato. Hace poco nomás firmó, creo que 4, ¿verdad? Y Brock tiene 1,5 y así vamos sumando, o 2 tal vez. Y vamos sumando. Así, hay que poner mucha guita para romper muchos contratos. Ese es el problema también. ¿Y qué hace? ¿Le seguir pagando, seguir en este estado de cosas? No sé, será. Ariel, vos entonces, ¿qué querés seguir jugando así como...? No, ¿o le plantea a Virgilio como un problema otra vez sobre...? No, como un problema. Yo estoy problema sobre otro problema. Yo estoy de acuerdo que Cerro tiene que hacer una renovación importante y apuntar mucho más a jugadores de las inferiores. Me parece que Bobadilla y Wilder, por ejemplo, tienen que ser a esta altura ya consolidados, tienen que tener lugar en el nuevo Cerro. El chico Fariña, que pinta muy bien. Álvarez, como vos decís. Y mirar otras figuras. Y como en la época de ustedes, Virgilio, en donde había una columna vertebral, pero tenían... Estos campeones de reserva, ¿verdad? A ver, yo decía, un volante de contención no puede ser que no tenga Cerro. Un chico que esté detrás de Viera, Bobadilla... Porque Cardoso Lucena no va más y Carrascal hace rato ya dejó de estar, ¿verdad? Entonces, por ahí también el tema de los cambios, lo de Álvarez me adhiero a ustedes, que lo veían bien. Ayer en medio de un partido, porque Palmeiras entre el 2-0, 3-0 jugó y después ya reguló, cuando consiguió el 3-0. El tema, Virgilio, el Beto Espino está hace bastante tiempo también, ¿verdad? Y él también alterna buenas y malas últimamente. Sí, así mismo. El Beto que venía, el Beto que nosotros conocíamos, el Beto que recuperó el Cerro Porteño, era un jugador indiscutido ahí en el puesto que Cerro tiene. Hace rato que viene con un bajón, pero tremendo. No sé. El motivo no lo manejamos, no, pero es increíble el bajón que tiene hoy día Cerro Porteño en sus figuras. Más del 70%. Más del 70%, o sea, dinamitar prácticamente el plantel de Cerro. Virgilio, sí, acá... Sí. Es que es así, Bruno. Mira, el chico Lucena hace rato que no alcanza su nivel y muchos otros jugadores, pero se ve a legua, se ve, Bruno. Y vos sabés que me dicen que jueguen los pendejos, que jueguen los chicos, que sigan los contratos y que se vayan por no tener oportunidad. Pues en otros clubes te dicen nomás directamente, quédate en la banca, buscate el club si querés, pero acá ya no vas a jugar. Vamos a cumplir contigo, pero de aburrido pues te vas a ir, ¿verdad? Así es, Bruno. Mucha gente criticó y me llamó la atención ayer cuando le hizo toda la entrevista a la televisión a Gustavo Gómez Portillo. Los hinchas de Cerro estaban en un momento dado muy enojados, le estaban silbando. ¿Qué viste vos, Virgilio? Yo me enojé. Yo ayer no me enojé con él. Yo me enojé en el partido que tuvo Cerro Porteño allá en Brasil. ¿Pero con él te enojaste? Con él me enojé. Ah, ¿por qué? Y si estoy cara a cara con él, lo voy a volver a decir.
Es la forma, ahí lo tenía enfrente a su compañero de selección, a su camarada, compatriota, y que se haga del gallito ahí. Pues no, ¿para qué si no conocemos si él es un extraordinario jugador, nuestro capitán de la selección? Y entonces, ¿para qué, Bruno? ¿Para qué vamos a entrar en eso? Festejar así el gol, hermano, ya ganaste el partido, pánate, vente más, maná tiempo pucuta, ¿para qué, tío? Si el mundo lo conoce a él. Ya al pedo lento malao ya poa, ya no, innecesario sería para... Innecesario ya. Que por el festejo que le hizo, se va a poner un poco mejor con el hincha del Olimpia, o le va a ganar 2-3 hinchas más del Palmeiras. No, por favor, si es un jugador ya consagrado. Virgilio, te quiero decir una cosa para cerrar. Sé que hay muchos dirigentes que no le gusta que hablemos contigo, o que yo te llame, o que pida la producción para que se te llame, o de repente la producción toma la decisión de llamarte. Pero te voy a decir una cosa. Mientras yo esté por lo menos acá, siempre te voy a dar oportunidad para que hables, y a cualquiera que hable a favor o en contra, porque cuando nosotros le llamamos a un entrevistado no sabemos qué va a decir. Esto que vos mencionás ahora es muy fuerte cuando decís es irresponsable lo que pasa con Cerro, con los jugadores, apuntás los zapatos, los dirigentes, el entorno, quién le trajo a Brock, hablas que con 50 años vos te vas a mover más que algunos jugadores de Cerro. Entonces genera roncha. Pero te voy a decir una cosa, yo te digo la verdad, vos tenés total y absoluta autoridad de hablar en el medio que vos quieras y cuando quieras, y te agradezco que nos atiendas siempre y que hables directamente como lo haces, y lo que vos pensás. Podemos estar a favor, en contra, podemos estar contrariados con tu opinión, o estamos muy a favor de lo que vos estás diciendo, pensamos igual, no pensamos igual, pero celebro que haya comunicación y que haya gente que se exprese. Eso lo voy a defender a muerte, Virgilio, a muerte. No, a mí no me interesa la dirigencia, no me interesa nadie, nadie me va a decir a quién llamarle ni qué periodismo hacer, por lo menos hasta ahora, te digo sinceramente. Pero porque vos hablás como hincha, mira que yo te presenté como referente para que los chicos que te escuchan, la gente que te escucha, no está hablando cualquiera. Vos no sos un jugador, no fuiste un jugador, vos fuiste el máximo goleador de la historia hasta hoy de Cerro, y nadie te puede sacar eso. Y el que lo haga, bueno, le vamos a aplaudir. Pero vos mismo decís, vos estás caliente como hincha, no como el jugador de Cerro. Vos como cerrista lo que estás caliente. Sí, Bruno, sí, totalmente. Yo sé que me he ganado un espacio en mi club querido. No hace falta más repetir, pero sí, soy el goleador histórico a nivel local e internacional. Entonces, yo creo que he hecho mérito como para poder dar mi opinión como el futbolista del Club Cerro Porteño, pero yo siempre también le agradezco a usted, lo de la prensa, a todos, por darme ese espacio de poder opinar, hablar, y eso ya como vos lo dijiste, es ya la interpretación, te puede caer bien, te puede caer mal a los dirigentes, pero nunca tampoco me voy a callar. O sea que voy a decir siempre lo que siento con responsabilidad y siempre con respeto, respetando obviamente a todo, al hincha, a la institución, y siempre voy a dar mi parecer. Así es que yo como jugador, ni mucho menos he sido una persona maleducada, y mucho menos ahora que me toca vivir al otro lado de la cancha. Virgilio, para cerrar, si le tenés que dar un consejo sano a Juan José Zapago, a los dirigentes, ¿qué les diría? Que no me lleven a mí, que no me lleven a mí, porque nunca va a hacer eso. Porque yo siempre me he manifestado y siempre he dicho que quiero trabajar por mi club, y siempre me han cerrado las puertas. Y que no me lleven a mí, que le lleguen a otro
el futbolista del Club Cerro Porteño que siente la camiseta, que ama estos colores para que trabaje con la institución. Solamente eso. Clarísimo. Virgilio, muchísimas gracias, muy amable. Gracias, gracias, compañero. Gracias, ídolo. Virgilio Ferreira, exjugador de Cerro Porteño. Se ve ahí en la cancha caminando jugadores que ganan millones y que en un partido tan importante de Copa Libertadores y que un jugador de Cerro Porteño esté caminando mínimamente 45 minutos, eso es lamentable. Irresponsabilidad hacia la institución, hacia la gente, hacia el hincha, hacia todos. Y déjame decirte también que yo le culpo directamente a los hermanos Zapag en esto, a toda la comisión directiva, de no poner mano dura, por favor. ¿Cuántos años más vamos a sufrir? Yo te estoy opinando como un hincha más, no como referente ni como un goleador histórico, no, yo estoy hablando como un hincha, me duele. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Lambaré, o llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Cumplirle el deseo a mamá. Sí se puede pedir el préstamo que Solar Banco tiene para vos de manera fácil y rápida. Entérate más siguiendo a Solar Banco en las redes sociales e ingresando a www.solar.com.py o contactate al 218-8000 o al asterisco 76527. Solar Banco, si se puede. Si ya no te entran más apps en el teléfono o tenés la pantalla toda destruida, tu smartphone te queda chico, pero podés aprovechar la monstruosa financiación de Tigo. Y durante todo este mes de mayo puedas renovar tu smartphone financiado hasta en 24 cuotas sin intereses. Aprovecha la monstruosa financiación de Tigo y renova tu smartphone. Escribinos al WhatsApp 0981-611-611. En el Shopping Mariscal, con 2 compras a partir de 200.000 guaraníes del 1 al 30 de mayo, participas del sorteo de un viaje inolvidable para 4 personas a un destino entre Orlando, Nueva York, Ushuaia o La Romana, a elección de mamá. Bases y condiciones en www.mariscal.com.py. Y lastimosamente vinimos a presenciar una desconcertación del profesor Saba. Teníamos muchas ilusiones en él, pero lastimosamente los partidos no está defraudando. No, principalmente en la formación del equipo de hoy. Yo creo que no teníamos que ser tan ambiciosos en plantear un juego de igual a igual a Palmeiras. Teníamos que tomar las precauciones. Sabemos cómo juega este equipo y yo creo que se equivocó en la inclusión de Galeano. Hubiésemos jugado solamente con Churín en punta, reforzar nuestro medio con Piri y haber hecho jugar un central más, o Álvarez o Bro. Quiere decir que los que están en el banco tampoco tienen el nivel como para ser titulares, por eso lo incluye Galeano. Y por lo visto que al técnico no le convencen los jugadores que quedaron de relevo. Por eso la inclusión de Galeano, porque además 93 minutos le hizo jugar no es nada personal, pero dentro del campo de juego no demuestra la confianza que le tiene el técnico y sinceramente ya son varios partidos que no está cumpliendo como un jugador que tendría que vestir la casaca azulgrana. A partir de ahora apuntar a la Sudamericana, replantear las cosas para la clausura, ¿cómo es? Y yo creo que un principio se hubiese planteado este partido a no perder. Y vamos a ser sinceros, como veníamos jugando últimamente, no teníamos muchas chances para la Libertadores. No hubiésemos jugado por intentar pasar a la Sudamericana y ahí intentar llegar a sitiarle de preponderancia. Lastimosamente no tenemos equipo y así no vamos nunca a llegar a nada. Son demasiado pechos fríos, son nuestros jugadores. El cambio de Pachi le sorprendió. Sí, ese fue un cambio mal hecho. Tiene que sacar a Galeano y Pachi tenga que seguir jugando. ¿Ciclos cumplidos para algunos jugadores? Mucho. Hay que hacer un cambio, darle oportunidad a la juvenil y yo creo que con eso van a llegar más lejos. La gente que vino por fanatismo, no vino porque sabía que el equipo no venía bien, pero no entusiasma, Cerro no entusiasma, no tiene jugadores. Acá hay que hacer un recambio. Saba ya se vino y se encontró con este grupo. Esperemos que cuando termine el semestre
deje ir a unos cuantos y traiga jugadores que le van a servir. El hincha de Cerro se molestó con el cambio del Pachi. El hincha de Cerro quería que el Pachi continúe, el cambio para mí particularmente era Claudio Aquino. ¿Cómo se va el hincha de Cerro a su casa? Y se va como vino, se va con el fanatismo a cuestas, el fanatismo incondicional que siempre tiene el hincha de Cerro, pero yo particularmente le pongo la ficha a Saba. Cambió, se notó el cambio de que vino, juega algo, pero tiene que cambiar los jugadores, tiene que traer los jugadores que él piense que le va a servir. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton Giacomer, respaldo total. ¿Tenés problemas de filtraciones? Con Rebotec Impermeabilizantes solucionás todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad, gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país. Entérate más sobre Rebotec siguiendo nuestras redes sociales, @mater.py. Johnny, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bruno, buenas tardes, saludos para todos. Bueno, vi que el presidente de Patronato se quejó muchísimo, quiere otra vez más o menos como que llevar el partido a Entre Ríos, ¿verdad? ¿Llegaste a ver? Sí, que supuestamente se hacía la consulta de por qué no se juega en esa cancha, decía el escrito del presidente en su estado en las redes sociales, pero hay que decir, Patronato tiene que agradecer que la Conmebol le haya habilitado a jugar en esa cancha. No se podía. Bueno, es una cancha para campeonato de barrio. Hoy sí, el cementerio de los elefantes, que está en condiciones, va a recibir a este partido donde podría prácticamente sellar la clasificación franqueada a la siguiente etapa de la Copa Libertadores. ¿Tiene equipo confirmado Olimpia? Sí, yo creo que sí. Presencia de Tito Torres como volante, de Facundo Zavala como lateral por el sector izquierdo, y después prácticamente el mismo equipo que había puesto en el partido ante Cerro: Gastón Olveira, Tucu Salazar, Antolín Alcaraz, Mateo Gamarra, Facundo Zavala, Alejandro Silva, aquí sí, una variante importante, Ramón Martínez por Richard Ortiz, Tito Torres, Fernando Cardoso, Hugo Fernández y Guillermo Paiva. Ese es el equipo que va a oficializar seguramente Diego Aguirre allá por las 16:30 aproximadamente para el partido que va a arrancar a las 18. Volvemos más tarde, Johnny, si te parece. Perfecto, señor. Gracias, Johnny, muy amable. Fabio, lo de Cerro. Después tendremos tiempo a analizar lo de Olimpia. Sí, se veía venir este tema de poder perder contra Palmeiras. Claro que podés perder, pero no podés regalarte tan fácilmente, y eso es lo que hizo Gabriel Báez, porque definitivamente concuerdo con Ariel, fue una irresponsabilidad, y a partir de ahí todo a remar contra la corriente, contra un equipo poderoso que te destroza fácilmente, y definitivamente estamos hablando de un equipo que va en picada, que cada vez no tiene un nivel, ni lo estaba teniendo ya en el campeonato, y mucho menos para Copa Libertadores. Y yo no sé, con esta situación que se está viviendo, con el futuro futbolístico, si está para clasificar hasta inclusive en Copa Sudamericana. Yo tengo tremendas dudas, porque este rendimiento es lamentable realmente de Cerro, y no solamente por el partido de Palmeiras, porque es fácil analizar desde este partido, porque obviamente se dieron las circunstancias, pero es preocupante. A mí me decís cuál es el futuro de Cerro, y yo creo que ni la dirigencia sabe qué es lo que va a hacer, porque esto pasa cada 6 meses. ¿Cuál va a ser la política que va a tomar el club? Es cierto, hay jugadores que se tienen que ir. Yo decía, a Brock le tienen que ver la forma de rescindir el contrato, y yo, con esto que pasó ayer, con esto que me demostró Gabriel Báez, no está para jugar en Cerro Porteño, sinceramente. Me decís buenos rendimientos contra Resistencia, Trinidense, Tacuarí, no me sirve. Entonces, ver situaciones que se están dando, el caso de Carrascal, gana muchísimo dinero, no juega, ¿qué va a pasar con él? ¿Cuál es el criterio que va a utilizar la dirigencia partidista? Porque si me decís, Cerro tiene que reforzar si quiere ser campeón de clausura, si quiere atropellar, una forma de decir el campeonato, necesita refuerzo. 5 refuerzos necesita. Pero yo no sé si esa va a ser la política de Zapac.
En todo caso tiene que sincerarse y decir, bueno, con estos chicos de reserva, con los jugadores juveniles que tenemos, con esto nos vamos a arreglar para la clausura. Perfecto. Pero tiene que ser una política del club. A mí me parece que, no sé si 70%, pero aquí hay jugadores que se tienen que ir de Cerro. Hay demasiados jugadores que ya no rindieron. ¿Quiénes? Brog, Báez, Carrascal, no sé qué se va a hacer con él. Fernando Fernández no ha sido un buen fichaje. Creo que no es jugador para Cerro definitivamente, porque tuvo sus chances de jugar y no rindió. Siguió trasladándolo de Guaraní en Cerro Porteño. Malos rendimientos, mal estado físico, no sé si producto de no jugar muchos partidos. Y después hay que ver también qué es lo que va a pasar con otros jugadores, como el caso de Beto Espínola. Hay jugadores que cumplieron un ciclo de Cerro. Aquí no lo quisieron sacar en enero. Porque no lo sacan ahora. Me parece que también es un final de ciclo. Lo de Claudio Aquino. No sé, Pachi, pero Cerro en este momento no tiene vacas sagradas. Me decís Churín, sí, por rendimiento es el estandarte del equipo, el abanderado. Pero Cerro no tiene vacas sagradas. Y a partir de ahí todos pueden ser tocados. No hay intocables en esta transformación que tiene que hacer definitivamente Saba con su plantel. Si es que quiere mejorar a partir del próximo año, y una autocrítica de la dirigencia también. Porque estamos hablando de situaciones que se dieron con la dirigencia. Vos decís, Zapag no es tan responsable, pero hay un departamento de fútbol ahí. Ariel Martínez y compañía, quienes trabajan con ¿cómo es que le llaman? El scouter. ¿Qué hace el scouter? Marca la diferencia. A mí no me sorprendería que el scouter se vaya ahora en junio. Porque para mí el aporte ha sido, para mí, yo viendo desde afuera, mínimo. El fichaje de Brog es escandalosamente malo. Malísima tarea de un scouter. El scouter se supone que tiene que marcar la diferencia. Es malo, para mí se tiene que ir también. O sea que estamos viviendo una etapa de Cerro en el que otra vez se tiene que retocar todo. Se agregó gente para mejorar, pero esa mejoría nunca llegó. Y estamos hablando de otra triste realidad que vive el hincha de Cerro con esta eliminación tempranera de Copa Libertadores, faltando 2 fechas todavía. A la vuelta, Federico. La mejor calidad del mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Repelentes base. Con los repelentes base, los insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya se mantienen alejados. Disfruta al aire libre protegido utilizando los repelentes base. Repelentes base, protección garantizada para toda la familia. Ariel está chismoseando con Dani. Yo no sé si quiere él sacar boleta para hablar ya antes de Federico, no sé. No, es que Ariel ya habló y pero algo le dijo Ariel, no puede ser así tal cosa, no sé. Yo no puedo cambiando opinión del partido. Claro. No, yo tengo una postura antipopular porque fue el más marcado y se les indicó también al entrenador de Cerro sobre ese cambio sobre Pachi Carrizo, que a mí, de entrada también, mira, ¿qué le cambió? Y después analicé en el momento y dije, pero es lo correcto. No, yo no coincido contigo. Está perfecto. Disculpame, yo por tengo favor. excelente solo en esto, ¿verdad? Y no hay problema. De eso no estábamos hablando. De eso no estábamos hablando. Aguardando que se abra nomás, sí. Pero yo creo que... que se abra, muchachos. ¿Podemos, Federico? Generalmente los órdenes se respetan. Bueno, yo también te puedo decir para que me toque a mí algo también, a ver, para mí no tuvo la culpa y va a decir, ajá. No, entiéndolo, Ariel, el efectista, pero él tiene su argumento. Yo creo que Saba ya se equivocó. Primero voy a comenzar por Saba. Ya se equivocó contra Bolívar y lo dijimos aquella vez, en pleno relato tuyo en el primer tiempo, que tenía que cambiar. Contra Bolívar fue un partido donde también se regaló Cerro, donde el mediocampo no agarraba a nadie, donde los extremos no desequilibraban y no retornaban, y donde la defensa, en los mano a mano con los livianitos de Bolívar, perdían siempre, y no tomó nota de eso Saba. Y yo no sé si es terquedad que tienen los técnicos, porque me acuerdo cuando Arce armó medio campo tan malo en un clásico en el Defensor del Chaco, de Copa Libertadores, esperó que termine el primer tiempo para cambiar. Hombre, hay técnicos que quizás
no quieran dejar en evidencia su propio error, cambiando, corrigiendo el cambio, como pasó con Saba frente a Bolívar. Yo creo que son tercos. Y como pasó ayer, a mantener a Toño Galeano hasta los 94 minutos. Si la pelota no salía, no entraba Roberto Morales. Seguía Galeano. Entonces descubrí un lado de Saba terco, cuando me pareció que tenía muchos atributos al principio de su llegada a Cerro, donde un plantel que estaba parecido al de ahora, comenzaban a jugar todos bien de repente, marcaba goles, está siempre el famoso desequilibrio, ¿verdad?, que había, pero ahora el desequilibrio va para un lado nada más, para la defensa, donde Jan ayer se tuvo que defender cuando le dijeron, ¿por qué te entran tantos goles? Y bueno, anotar el promedio de atajada que tengo por partido también, dijo Jan, que realmente debe ser muy difícil, y estamos repitiendo muchos conceptos que tuvimos anoche, ¿verdad?, porque a la larga queda eso, justamente. Debe ser muy difícil para un equipo, primero que te sabes inferior, Palmeiras superior, 11 contra 11 lo estaba llevando bien. Debe ser muy difícil para Galeano, después de escuchar a toda la gente que gritó, no, porque fueron, habrán sido 3.000 personas, se escuchó bien, cuando el elegido Carrizo, cuando todos pensábamos desde la cabina, de las tribunas, que era Galeano. ¿Por qué? Porque Aquino en estos partidos no anda. Aquino tiene un desequilibrio que mano a mano hacia adelante le sirve en el ámbito local y quizá con otro rival de menor nivel. Pero Aquino en este tipo de partidos y ante este tipo de rivales, y me voy a remitir a muchas pruebas ya porque tengo varias, elige en lugar de encarar ir hacia atrás y ver con quién puede rehacer la jugada. Ayer la veces que encaró en el segundo tiempo fue porque tenía tierra fértil, tenía metros libres, pero le cuesta mucho. Hay una en el 0-0 que suelta la pelota en el área de Palmeiras en lugar de buscar un pase. Es totalmente la contra a un jugador que acá casi siempre elegimos con Dani como figura. Cuando ha jugado Cerro Porteño buenos partidos, era siempre la figura. Mira, te digo, hasta Aquino lo sacaba, porque Carrizo es diferente. Carrizo no es encarador, sino mete pelotas buenas. Eddie continuo sí, pero mete pelota, entiende el juego por ahí, y me parece que él podía realizar una labor más cerebral, más inteligente que la de Galeano, que para más, eso fue lo que acentuó todo, perdió la pelota que dejó mal parado al equipo y se vino el gol de Palmeiras. O sea, el que gritó que salga Galeano cuando tiene ese error tan grave, se golpeó el pecho y dijo, tenía razón. Y Saba habrá querido que se lo traiga a la tierra, porque son cosas que pasan de repente, cuando vas a tener una lesión tan fuerte, y al que elegís comete ese error y comienza a desbarrancarse, porque esto cuando vos tenés un rival superior, es cuestión de que venga el primer gol, lo otro ya viene solo, como lo entendió Palmeiras y como lo sufrió Cerro. Me parece que esos fueron los grandes errores. Ayer el corazón de Turín fue conmovedor, tal y así que la gente se lo reconoció. Jan, como siempre, el equipo pierde, pero termina siendo una de las figuras, y ese es un síntoma malo. Y Piri Mota cortó todo lo que pudo. Todo lo que pasaba por su zona lo cortó. Cometió alguna falta que fue pasible de amarilla, pero realmente hizo un partido competitivo. El resto, muy mal, entre malos momentos y también desinterés. Yo citaba en el primer tiempo cuando Beto Espínola cabecea al medio una pelota y Menino viene corriendo una dividida y Cardoso Lucena se queda quieto y le dijo de todo el Beto. ¿Viste cuando vos le das un pase a un compañero y el compañero no corre atrás de la pelota? Te dejan evidencia, ¿verdad? Como que dejan evidencia tu error. Esas cosas pasan en el fútbol, y me imagino lo que habrá sido el vestuario en el entretiempo, ¿verdad? Después de lo que fue el agarrón otra vez, no sé qué parte, si parte 7, parte 8 entre Jan y Patiño, lo que fue el error de Galeano, lo que fue lo de Beto Espínola con Lucena. Y en el segundo tiempo, no, Saba dice 10-10 fuimos mejores, pero estaba 3-0 ya el partido. Y Palmeiras ya hizo clean caja. Entonces, esto es lo de anoche, lo de la Copa, que como dicen los compañeros, la Sudamericana, hasta la Sudamericana parece difícil, porque con este nivel pensar en ir a ganar a Guayaquil está complicado. ¿Y por dónde dar el volantazo, verdad? Todos los nombres que dieron los compañeros adhiero.
que deberían formar parte de un recambio porque ya es hora. Este plantel en su gran mayoría ganó 2 títulos importantes, uno de ellos glorioso contra Guaraní, otro en pleno COVID, jugando muy bien, pero ya hay un ciclo cumplido que no se puede repetir porque es un equipo que se acostumbra internacionalmente a ser goleado en casa. Señor Dante Molina, vicepresidente de Patronato, gracias por estar al aire con nosotros para ABC Cardinal. ¿Cómo le va? Bien, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien. Bueno, cuéntenos, señor Dante, un poco inquietud de parte de Patronato, el hecho de no jugar hoy en su cancha. ¿Es un poco esa la lectura que veíamos del presidente, por lo menos? Sí, la verdad que nosotros queríamos, por supuesto, que la localía nos respetara en nuestra cancha. Era lo que pretendíamos para el día de hoy. Entendimos que la cancha hoy podía mejorar mucho, porque ya no llueve, ya no sigue cayendo agua, así que los drenajes están funcionando a pleno y, bueno, se hubiera podido, según entendemos nosotros, ver de disputar el partido ahí, pero nada, estamos en Santa Fe, ahora en este momento yo estoy caminando por la cancha de Colón, y bueno, nos tocará finalmente disputar aquel partido. Señor Molina, para dejar bien en claro, ¿el estadio de Patronato tiene drenaje? Sí, por supuesto. Pasa que ayer, no sé si ustedes lo supieron, no sé, lo informaron, ayer durante el día nada más cayeron 120 milímetros en la ciudad de Paraná. Y eso hizo que se inundaran varias zonas de la ciudad, que se inundara... Sí, nos vimos, de hecho creo que hablamos con el señor Molina, hablamos anteayer, ¿verdad? Y bueno, ayer hablamos con colegas allí de Entre Ríos, con hinchas de Olimpia que estaban también, y la lluvia era incesante y determinó la suspensión. ¿Cómo hacen con el tema de la entrada para público visitante, por ejemplo? ¿Se respeta el sector? Sé que la cancha de Colón tiene una gradería visitante, que es la que está a la derecha de la zona de cabinas. El público de ustedes va a ser en la misma cantidad, tengo entendido que hoy es feriado en Argentina, y el horario es bastante bueno, pero ¿van a tener la misma cantidad de público que ayer? Sí, la misma cantidad. No se pudo hacer o sacar a la venta más localidades porque hay una cuestión con el sistema es distinto. Estar funcionando el otro y no podría haberse controlado las entradas vendidas ayer. Así que no se pudo vender más entradas y lo que ayer se vendió es lo que va a quedar para hoy. ¿Y cuántas entradas tienen para hoy? Tengo entendido 1000 y algo de hinchas de Olimpia. ¿Cuántas entradas en total, señor Molina? Y son alrededor con lo que habíamos visto ayer, alrededor de 8000 entradas de la localidad local, digamos, de la parcialidad local, es decir, el Patronato, más las 1000 y pico, 1100 que son las de Paraguay. Bueno, dice que está pisando el campo de Colón. ¿Qué tal está? ¿Está bien el campo? Bien. Hay lugares en que tiene un poquito de agua. Acá salió el sol ahora, y hay un poco de viento, así que entendemos que va a secar un poco más, pero no, en general, más allá, le repito, de que tiene un poco de agua en algunos sectores, pero la cancha está firme y estuvimos hablando con los cancheros que atienden acá el campo de juego y sí, nos dicen que ayer también tenía zonas que estaban inundadas, pero hoy ya pudo drenar. De hecho, en el pozo que tenemos acá al lado habían 30 centímetros más de agua y ahora el agua está en la medida normal. Así que se va a disputar con normalidad el partido. Por el torneo nacional, ¿ustedes tienen partido el fin de semana? ¿Tienen el sábado? El domingo. El domingo. Y tienen la aspiración seguramente si no es octavo, entrar en la fase de grupo, ¿verdad? De la Sudamericana, porque ayer perdió Melgar como local contra Nacional de Medellín. Sí. La verdad que se han dado algunos resultados. Bueno, tenemos la expectativa. Nosotros, esta participación en Copa Libertadores, por supuesto que pretendimos siempre ser competitivos, pero nuestro principal objetivo es la Primera Nacional, donde nosotros bajamos a la segunda categoría de Argentina el año pasado y pretendemos este año hacer un buen campeonato para tratar de volver a ascender. De hecho, no estamos en la posición que querríamos, estamos en mitad de tabla
un poquito para abajo, pero bueno, eso es nuestro objetivo principal y se han dado algunos resultados en la Copa y por supuesto que sería muy bueno para nuestro club o clasificar o pasar de fase o clasificar claro. para Sudamericana. Pero a lo que voy, hoy van todos los titulares, hoy Hoy sí. no guarda nada. No. Está, señor Molina, muchas gracias como siempre, muy amable. Bueno, a ustedes un abrazo. Dante Molina, vicepresidente de Patronato, que sí, ayer perdió Melgar y puede soñar cuanto menos con la Sudamericana. Melgar tiene después Patronato en Perú y tiene que venir a jugar con Olimpia a Asunción. Llegó la hora mágica, la hora realmente deliciosa y sana. Pollos Don Juan y sus productos que son verdaderamente una delicia. Pate, botifarras, hamburguesas de pollo, albóndigas, milanesas de pollo. No pierdas más tiempo y visita una de sus sucursales o también puedes llamar al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan para todos los gustos. El cacique tiene para mamá y papá el regalo perfecto. Siempre nos preguntamos qué le regalamos a mamá, qué le regalamos a papá. Este año el cacique te resuelve el problema y tiene el regalo perfecto. 60 millones en efectivo en premios, 20 millones y 4 premios de 10 millones cada uno y vales de compra de 1 millón. Con cada 30.000 guaraníes de compra tenés un cupón. Fecha de sorteo 18 de junio en la sucursal de Itagua. El regalo perfecto para mamá y papá lo tiene el cacique. Cuando elijo acompañar algún plato, yo elijo Frutica, elaborado con los mejores tomates. Es lo nuestro, es natural. Frutica. Este mes en Sueñolar elevamos el hogar de mamá con todas las compras que realices durante el mes. Podés llevarte una habitación completamente amoblada más una TV. Aprovecha nuestro 40% de descuento en living, somiers y comedores nacionales y paga tu primera cuota a los 30 días. Llámanos o escribinos por WhatsApp al 021-588-8100. Visítanos en todas las tiendas de Sueñolar y en www.sueñolar.com.py. Acá quiero decir esto lo siguiente: 23.492 ingresantes por 659.870.561. Ya va a opinar Chuno ahora. Petrosur baja los precios. Activa nafta 92 a tan solo 7.400 guaraníes el litro. Forza nafta 96 a 8.850 guaraníes. Y Forza diésel C10 a 9.850 guaraníes. Aprovecha los precios bajos en todos sus combustibles en las estaciones que están en Asunción y en todo el país. Llena tu tanque hoy mismo. Petrosur, calidad internacional certificada al menor precio del mercado, porque mamá se merece lo mejor. La increíble promoción de Atalaya S.A. de Seguros con tu póliza nueva. Auto, incendio, accidentes personales u hogar. Llévate el obsequio para mamá y asegúrale una sonrisa inolvidable. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Varta es la batería número 1. Rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque. Baterías Varta con garantía de 12 a 18 meses. Varta, encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Baterías Varta, un golazo. Respaldo total de Chacomer. Bueno, Dani, ¿cuál es tu opinión? Yo no sé si vos querés que te aplaudamos, algún reconocimiento, Ariel. Yo ayer ya lo hice, estábamos intercambiando mensajes y medio delante del partido ya le dije felicidades. 23.492. Es más, un oyente dijo el profeta Ariel. Sí. Ya no es más Sepulturero. Ya no es más Sepulturero. El todo lo que dice Ariel se cumple. Antes era tipo esos buitres que están ahí encima del... No, pero el Sepulturero... Y por eso no se posicionan. Por eso digo, de Sepulturero a profeta. Mira, Federico, vamos a esperar. No vaya a gigantar algo que después se nos puede descomponer. Porque de Sepulturero ir a profeta... Ya que el profeta es muy fuerte, ese cambio angelical. No, por eso. Vamos a quedar nomás ahora. Ariel por ahora. 23.492. Yo le sacamos lo de Sepulturero por ahora. Sí. Pero yo le debo reconocer, estuviste en el ojo, le pegaste a Ariel. Sinceramente es que yo olí, Bruno. En serio te digo, yo huelo cuando va a haber algún tipo de convocatoria interesante. Eso se huele en las redes, se huele en las calles. A mí nuestro informante en común me dijo ayer, cuando me estaba yendo atrás, me dijo... No se movió nada. Yo le dije a ellos, y cuando vimos, y hoy me dice que 6.000 bonos quedan colgados.
De los 20 que se habían vendido, Quiere decir que 6.000 personas 29. no se fueron. Interpretó bien Ariel el sentir del pueblo que Ayer de esa hubo un par de zona. oyentes que dijeron, ¿verdad? Yo compré el bono pero no me voy, dijeron, de verdad, cuando Sí, estaba sí, sí. entrando Claro, es que por el audio eso, WhatsApp. por eso ayer yo quería cotejar y hacer que convivan los datos de ustedes dos. Sí, y, sí, sí, y sí. fue eso lo que se dio. Además del descontento deportivo, también mucha gente habrá pensado cuando compró, ese partido era para hoy a las 20. O sea, y le terminó trastocando. Yo creo que en el partido, como dijeron los compañeros, o sea, hay encuentros donde vos sabés que ni haciendo el partido perfecto tenés garantía de que vas a ganar. Y hoy un duelo contra Palmeiras te exige eso. Entonces, si a eso, yo quiero entender que por eso se asustó y cometió la irresponsabilidad Báez. Que cuando se le escapa el balón, porque hay veces cuando vos sos más canchero, tenés más experiencia, porque ahí hay un error técnico, pero ¿cómo reaccionás ante tu error técnico? Es como que, no sé, vas a hacer una entrevista laboral o estás en tu primer casting, esto es nuestro ambiente, ¿verdad? Y ante el primer error hay gente que maquilla tan bien que el que te ve te dice, mira, un poco qué canchero que es, pero hay alguien que puede colapsar. Y en el primer error que capaz el que te está supervisando te ve y dice, bueno, vamos a ver cómo sale, y empieza, no sé, a llorar, a patear, a volverse histérico, y colapsó. Para mí eso es lo que ocurre con Báez, porque hasta queríamos profundizar la jugada. Yo creo que Báez va... ¿Viste su cara ayer? Pues yo me fui del Sí, teléfono, claro, pero y volviste a retrocedía, ver, ¿verdad? claro. Y yo miraba la cara de él y estaba... Incluso un compañero va y lo Sí, arropa sí. antes que sepa que le expulsen, ¿eh? Claro. Igual nomás él se quedó mal Sí, después sí. de la falta. Claro, y fíjate que yo creo que él va pensando que él va a ser el lateral y Pachi le da. Ese es el primer susto. Y después comete el error técnico y yo creo que es más su reacción ante el error que el error en sí para entender lo que ocurrió. Y creo que todos en cancha tuvimos la sensación. Ahí se terminaba el encuentro y era, bueno, la rúbrica va a ser cuando llega el primer gol de Palmeiras y la siguiente rúbrica va a ser cuando Abel Ferreira va a decidir, bueno, ya está muchachos, saquemos a los titulares. Entre el 2-0 y el 3-0 hace eso con los mediocampistas. Y lo deja Ronnie, que tuvo dos clarísimas en el primer tiempo y en el inicio del segundo tiempo, deja para que él haga su gol, porque Ronnie venía de una sequía importante. Más de 10 partidos que no anotaba alguien que jugó por la selección hace poco, un amistoso contra Marruecos. Entonces cuando Ronnie hace el gol, allí lo saca también, porque el domingo tienen un partido bravo en el Mineirão contra el Atlético Mineiro. Entonces, yo creo que si ya sabes que tu grado de dificultad es, hasta siendo perfecto no tenés garantía, cuando empezás con lo de Báez y luego lo de Saba, que más allá de lo que acá charlábamos fuera de micrófono con Ariel, de entender desde el aspecto físico, yo coincido, o sea, lo que hace rato fue la exposición de Federico, porque es siempre muy delgada la línea entre la convicción y la terquedad. Ahora, a lo que voy era muy evidente que Saba iba a quedar muy expuesto si es que su gran apuesta fue Galeano. Y a los 12 minutos sacar a él, convivir con dos extremos que no te iban a hacer quizás el ida y vuelta, entonces lo saca a Pachi, que es el menos corredor. Para mí es un error que además tiene el golpe anímico, como que pocas veces un estadio de local reprueba tan rápidamente una decisión del técnico. Y el corolario es lo de Galeano para propiciar, o sea, si hay un equipo al que vos no tenés que permitirle ninguna transición o contragolpe es Palmeiras. Hace eso y que deriva en lo de Jan con Patiño, que ni siquiera terminó con la famosa puteada. Hay hasta un contacto físico. A tal punto que yo no sé si va a haber un reporte médico con lo de Patiño o también fue una calentura de lo que habrá sido ese vestuario. Porque cuando se produce el gol, se nota claramente que Jan le reclama a Patiño haberle dado a Galeano en vez de buscar la parte por fuera, hacia la izquierda. Pero allí... ¿Qué te pareció el pase de Patiño? No fue su mejor decisión. Pero tampoco... Pero claro, yo te iba a decir... Tampoco le tiró una granada. No. Yo estuve mirando bien ayer. No estaba bien perfilado Galeano, ¿verdad?
Pero no le tiró una granada, Claro. no fue un muy mal pase para que Jan le reclame de esa forma. Pero yo creo que, a ver, no fue la mejor decisión, pero tampoco era para semejante reto. Claro, porque ¿verdad? vos mirás la cancha y el único que estaba destapado era Galeano. Era o el pelotazo a la nada o buscar al compañero ahí y salió todo mal. Yo no sé si también ya era una acumulación, porque él rifó dos pelotas. Las dos primeras, claro, sí. cuando todavía era 11 contra 11, especialmente ese cambio de frente que quiere hacer de derecha a Báez, y que propició, pero Después sí. lo salva Piri y a Damota. Claro, exactamente. Pero entonces yo creo que el partido se liquidó a los 14 y se va rubricando con cada gol de Palmeiras. Y después, por eso el partido de ayer nos daba para, ya en el entretiempo, hacer la proyección. Ayer cuando acá debatíamos lo de la Sudamericana, y sí, porque de repente el partido más importante del semestre es contra Barcelona dentro de un mes y medio. Pero Cerro ya tiene que proyectar lo que va a ser el siguiente semestre, a lo que ya los compañeros hablaban. Yo creo que Saba sí se ganó el derecho de sentarse en la mesa en el tema de la gestión y contratación. Y yo creo que sí, no sé quién es la voz cantante de entre Zapá, Petengil, Berni, Martínez, que hable de fútbol con el cuerpo técnico. Creo que comió gran parte de su crédito del inicio, como ayer también levantó la mano. Si Jan dijo, porcentaje de atajadas, por favor. Saba también levanta la mano cuando le dicen, y los dos objetivos fracasaron, le dicen, no, el primero era entrar a la fase de grupos, no se olviden, muchachos. Y no ganamos el torneo y quedamos fuera de la Libertadores, busquemos la otra copa. Yo creo que sí, ya que se habló acá del perfil psicológico de Saba, en algún momento va a tener que hablar con su plantel de los que van a seguir, porque yo encuentro un denominador común de las Rojas de Cerro, que ya es luego un equipo que se desgasta notablemente por lo que quiere su técnico. Agarremos las 4 expulsiones más importantes del Cerro de Saba. Rivas en el Castelao, una expulsión irresponsable. Miguel Martínez en el Bosque, expulsión irresponsable. Pica Lucena en la Nueva Olla contra Olimpia, irresponsable. Y lo de ayer que fue ya el sumum. Entonces, ¿cómo es la del Beto en Cancha Libertad? Claro, que decir que estaba 3-0 ahora, Sí, pero igual. Sí, tenés razón. Sí, o sea, ya le hacía 8, le hizo 5. Claro, no hay una donde vos digas, no, pero él fue por la causa, fue una segunda amarilla, o el árbitro, ayer por ejemplo el árbitro compensó con la de Ríos, esa jamás sería una roja si el partido estaba 0-0 y 11 contra 11. Si no era Ríos. Claro. Se dio todo, sí, si era Gustavo Gómez a quien le dejó pegarle a Churín, pero entonces yo creo que Saba sí tiene que hablar con su plantel, más un Saba que ayer me parece que bajó los decibeles después de la que se mandó en el claro cuando dice no se puede jugar 10 contra 11. Libertad con 10 salió campeón y el Nacional le ganó con 10 a Luqueño. Entonces ayer digo, y yo ya dije que es complicado. Entonces él tendría que hablar cómo su equipo tiene expulsiones por pulsaciones, por adrenalina, por irresponsabilidad. Estas 4, todito en ese momento dijimos son irresponsabilidades. Y hablar seriamente sobre ese sello Saba. O sea, cuán rentable y sostenible es que vos te desgastes y te vacíes en los primeros 60 minutos y los 30 finales vas a aguantar y soportar. Porque mirá que si no era por la mala decisión de Manu Romero o de Guillermo Paiva, estaríamos hablando de la 4ª derrota consecutiva en su cancha de Cerro Porteño. O sea, Cerro, ya sea General Caballero, Luqueño, Resistencia, Ameliano, Trinidense, siempre en el segundo tiempo estuvo complicado. Entonces en algún momento replantearse seriamente. O sea, la primera hora de Cerro, el primer tiempo, en la gran parte de los partidos, es muy... o sea, amerita todo esto, pero después hay un costo muy grande. Por eso digo, yo creo que Saba se puede sentar en la mesa para decirle a los dirigentes, me traen a este, y de la parte dirigencial que le digan, sí, profe, pero ¿sabes qué? Esto es jugar a todo trapo en el primer tiempo y en el segundo tiempo, pedir hora y con la lengua afuera, o solamente tener que hacer un cambio defensivo, medio que no va. Yo creo que esos 2 puntos tendrán que analizar, además de la cuestión mental de rojas irresponsables, para lo que va a ser el segundo semestre de Cerro. No te escuché esa parte, pero Cerro necesita una renovación importante, porque es cada vez peor este plantel de jugadores. Este plantel de jugadores, por lo menos anteriormente, ganaba un campeonato, si vamos a seguir no solamente en el campeonato, por supuesto con buenos tramos de rendimiento, por lo menos
un título cada 3 campeonatos. Perdón, Por lo Ariel, menos llegaba perdón, a octavos de Copa, sí. en función a la información nomás. Comunicado ahora oficial del Club Getafe sobre Alderete. El Getafe Club de Fútbol y el Hertha Berlín acuerdan el traspaso permanente de los derechos federativos y económicos del futbolista Omar Alderete. El defensa paraguayo pasa a pertenecer al Getafe y se vincula con la entidad azulgrana azulona por 5 temporadas. Es lo que informa, él marcó ayer un gol para el Getafe. Entonces, comunicado oficial del propio club que hace opción de la compra y contrato de 5 años. Perdón, Ariel. Contra Betis, el 1-0 que le sacó. Sí, que le permite seguir con vida. Exacto. Para pelear. Lo sacó a la zona de descenso, ¿no? Mismo Sí. puntaje que 2 equipos, creo que Cádiz y me parece que el otro es Valladolid. Pero por diferencia de goles, por ahora se está salvando el equipo de... Sí, señor. Qué día ayer, Enciso marcando el gol de Europa League y qué golazo, y Alderete marcando un gol que por ahora entonces puede significar eso. Volviendo a lo que decía, desarrollaba el tema de que este es un plantel... Y es un plantel que me parece ya venció. Cada vez fue peor. A medida que pasan las temporadas y los años es peor. Insisto, antes por lo menos cada 3 campeonatos un título. Ahora pasaron 3 campeonatos ni siquiera un título. Es más, el año pasado por lo menos hasta el final llegó luchando por el campeonato. Ahora faltando 3 fechas con una gran diferencia de libertad. Antes por lo menos a octavos de Copa. El año pasado octavos de Copa y fue un paso de Palmira, le sacó 8 de diferencia. Y ahora ni siquiera, ahora faltando ¿cuánto? 2 fechas para el final de esta zona de grupo de Copa Libertadores. Cerro ya está eliminado. Entonces, ¿qué vas a esperar más de este plantel? Este plantel no tiene hambre de gloria, está vencido. A mi modo de ver, me parece que llegó el tiempo en el que por lo menos un 50% en la medida de lo posible cerrar ciclo con algunos jugadores y jugarse más con gente de la casa. Repito, Es que yo no descarto esa opción porque viste cuando siempre hablamos de las pretemporadas cuando de los fichajes, el técnico que lleva en medio de los Saba, Aguirre y compañía tienen la perfecta excusa de decir no, y ahora tiene Saba la brillante oportunidad, no sé. A ver, entiendo que el presupuesto es muy limitado, pero perder tan rápido el torneo y la Libertadores hace que, yo ya estoy hablando del siguiente semestre, dejando el paréntesis el partido contra Barcelona, fíjate que hasta el partido contra Bolívar es menos importante que el partido contra Barcelona, esto suponiendo que Barcelona y Cerro, como ha sido la tónica de esta fase de grupos, no puedan contra Palmeiras y Bolívar respectivamente. Tiene, lo que hace rato hablamos, 3 partidos, y yo no sé si en Cerro van a hablar lo que acá, cuando se habla del mal campeonato de Olimpia, el acumulativo, porque estamos hablando que tenés 3 fechas de lo que significa el torneo local, hasta el partido contra Bolívar, y tenés casi 2 meses, un mes y medio, para que inicie el segundo torneo. Por eso yo decía, entre comillas, lo que se ganó en esta recta es sentarse a decirle, yo quiero a este jugador. Por ejemplo, a Aguirre no le veo diciéndole a Cardona o compañía, viste lo que juega mi equipo, yo quiero a fulano, me ganó, yo quiero que se recuperen los lesionados. En el caso de Saba, él puede decir por lo menos, Presi, dame 2, 3 cupos para que yo traiga. Acá me pasa un hincha, gracias Hugo Bernal. Estos no pueden seguir Enzo, Rivas, Beto, Carrascal, Pica, Bobadilla. Bueno, Samudio ya se va a ir. Pero están haciendo la lista los... Bobadilla. ¿Por Damián? Por Damián, yo no sé por qué, ¿verdad? Sí. Doña Virginia Napud, gusto de saludarla. Bruno Pon le habla, estamos al aire en ABC Cardinal. ¿Cómo está, señora? Hola, Bruno, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bien, gracias por atendernos, señora. Cuéntenos, ¿es así como están diciendo que su hermano, Juan Ángel, está con un problema grave de salud, con una posibilidad importante de ceguera? ¿Eso es cierto? Te explico bien, Bruno. Él le detectaron cataratas después de su COVID del 2020, ¿verdad? Y cuando le vio el oculista le indicó, en el 2021 que le indicó ya la operación, ¿verdad? Eso ya pasaron 2 años y se le fue haciendo peor hasta el punto de que ya el año pasado cuando yo le visité, él ya no veía del lado derecho, o sea, de sombras, ¿verdad?
Nosotros sabemos que no es una operación complicada, que es una operación simple, el tema es que no le hacen. Y ahora nos preocupó más porque en realidad él está comenzando ya con las cataratas en el otro ojo y ya está teniendo problemas también en la visión, entonces eso significaría que simplemente va a quedarse en la cárcel si no lo operan sin ver. Esa es la situación, Bruno. Y doña Virginia, pero esto es, ¿cómo puede suceder esto? ¿Y por qué no le dejan a él operarse? Nosotros no sabemos por qué, o sea, nosotros hicimos todos los trámites que hay que hacer, él hizo desde la cárcel todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Tiene vamos a decir, la prescripción de la operación, tenemos nosotros todos los estudios que se le hicieron, donde efectivamente se tiene que operar, pero ¿por qué no hacen la operación? No sabemos. Pero no, o sea, no le permiten, perdónenme la ignorancia porque desconozco sinceramente el sistema carcelario de los Estados Unidos, pero suena muy inhumano esto, señora, porque ¿cómo a un ser humano le van a negar la posibilidad de atención médica? Eso es muy básico. No puede entrar un médico a hacerle la cirugía, pero estoy abusando, ¿verdad? O en todo caso, que es lo más, el sentido común me dice, es que lo acompañen a un sanatorio, él se opera, y de ahí después lo vuelven a retirar, y si no creo que eso sea un inconveniente. Ustedes eso no plantearon. De hecho así funciona, Bruno. Las veces que él se fue a hacer, las veces que se fue al oftalmólogo o a hacer algún estudio, le llevan, salen de la cárcel, no es que ahí tienen ese tipo de aparatos ni nada para operar, no es que tampoco vengan médicos a la cárcel a operarles. Funciona así, se van por supuesto custodiados y todo, pero funciona así. Y en realidad nosotros, bueno, no entendemos por qué no hacen eso. O sea, eso está contemplado dentro del sistema, de que salen para eso, ¿entendés? ¿Por qué? No sabemos. O sea, a él no le autorizan, a él no le autorizan a ir a hacer la cirugía propiamente. No, a él solo no. No, nosotros inclusive nos ofrecimos a pagar, pero a él solo no. Él tiene que irse custodiado, o sea, hay todo un protocolo para eso, ¿verdad? Los presos salen para ser operados de la cárcel, no es que son operados ahí. Claro, no entiendo, pero él puede salir custodiado para operarse en un sanatorio. Sí, claro que sí. ¿Y por qué no se opera? Y no sabemos nosotros, o sea, nosotros hicimos todos los trámites que hay que hacer, él pidió, pero no sabemos por qué. No, en realidad no existe ninguna razón realmente. Señora, lo que no habría es el permiso. O sea, no, vos cuando estás en la cárcel no es que vos decidís nomás o hay un estudio que dice ahí se tiene que operar y ya te operas. Sí. Tiene como un procedimiento, ¿verdad? Que tienen que decirle, no sé ni siquiera de qué instancia, donde le dicen, bueno, sí, este señor se tiene que operar y le decimos se va a operar tal día y le opera tal médico y va a salir de tal lugar, y seguramente un protocolo así, pero no es que es un permiso. Nosotros hicimos el trámite legal pero el trámite legal que ya hicimos es directamente pidiendo por una cuestión humanitaria que se le opere, no es que es un trámite legal para que salga esa operación. Eso debería salir de oficio, digamos, ¿verdad? Porque los presos están encerrados, no pueden gestionarse ellos su salud desde ahí. No sé si se entiende. Sinceramente no lo entiendo, señora. Perdón, Ariel te saluda. Sí, no hay respuesta a la penitenciaría, al procedimiento. No hay respuesta. No hay respuesta. Pero eso es muy grave, yo no entiendo. No me cabe en mi cabeza que un país como Estados Unidos no le permita... Niegue un derecho humanitario. Claro, pero esto es básico. ¿Qué porcentaje de la visión ya perdió Juan Ángel, señora? No, del lado derecho él solamente ve sombras. Se perdió todo prácticamente. Por supuesto es reversible con la operación. Okay. Más hoy todavía son 2 años, ¿verdad? Solamente de sombras, ya de ese lado no ve. Si yo estuve en noviembre y cuando vos te vas, él ya cierra luego ese lado del ojo, ya se acostumbró, tiene el ojo cerrado, y a veces se abre, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo de condena le queda? A él le queda, por buena conducta le queda, tiene su fecha de salida en agosto del 2024, y de ahí él tiene que ir a un lugar que se llama ICE, que es donde están los que van a ser deportados, y en ese lugar no sabemos cuánto tiempo puede durar. Algunos nos dicen que el trámite dura 4 meses, 3 meses, 6 meses, no sabemos exactamente cuánto tiempo va a estar ahí antes de volver.
Y acá no hicieron algún trámite, señora, para que no sé, la embajada pueda, el gobierno, alguien, porque es un connacional, es un paraguayo, no. El gobierno pidió luego el tratado, lo pidió para que venga acá, de vuelta pidió el año pasado para que venga a una cárcel de Paraguay. Mantuvieron conversaciones y el Estados Unidos pidió ciertas, no sé si no es garantía, sino pidió, bueno, dónde va a estar, distintos cómo es la seguridad de la cárcel, dónde va a estar, todas esas cosas, ¿verdad? Y todo eso Paraguay le mandó. Paraguay también habló de su problema de salud, de su problema del ojo específicamente, ¿verdad? Porque eso después hay que operar, no tiene otra solución. Pero no recibió tampoco, o sea, no hay ninguna respuesta. ¿Reducción de pena es imposible allí en el sistema? Reducción de pena no es imposible, pero es altamente improbable para un extranjero. Señora, de acuerdo a lo que nosotros sabíamos más o menos, que Juan Ángel estaba cumpliendo actividades en la cocina, sí. Creo que hacía de teacher, pero esto se supone que le limitó mucho, ¿no? Sí, mira, Juan Ángel es demasiado disciplinado, ¿verdad? Te cuento que él trabajó en la cocina cuando estaba en Nueva York y después cuando fue a Miami trabajó de profesor, hizo también muchos cursos, porque ahí hay cursos que se realizan, ¿verdad? Que uno puede no impartir sino recibir. Y hace creo que un año más o menos que trabaja le llaman la yarda, que es el lugar del patio, digamos, que hace la limpieza. Y bueno, en realidad no dejó de trabajar desde que está ahí. Sí, el hecho de no ver de un lado es muy, o sea, de hecho él se cayó porque se marea, se rompió una costilla y se fisuró una vértebra y le da dolor de cabeza también. Pero sigue igual su actividad, él no dejó de hacer. Señora Virginia, bueno, es muy fuerte el testimonio que está dando realmente, y lo que falta entonces para entender correctamente la información es que la penitenciaría le dé la posibilidad a Juan Ángel de operarse, que es algo que correcto, que es una cuestión de humanidad. Totalmente, solo eso, sí. Bueno, gracias, señora Virginia. ¿Quiere agregar algo más? ¿Quiere decir algo más? No sé qué preguntarle porque es muy choqueante lo que está contando. Yo le quería preguntar, Virginia, si una vez que se dé la deportación, él le dijo ya que tiene decidido volver a vivir definitivamente aquí en nuestro país. Sí, claro que sí, en Paraguay. Sí. Él va a volver a Paraguay, va a vivir acá. Sí. ¿Cuántos años tiene ahora él? Juan cumplió 65 este mes. 65, sí. ¿Y cómo está su madre, señora? Mi mamá está grande, 91 años, pero está lúcida. Tiene un problema importante de la espalda porque tiene, ya de hace años luego, y ahora tiene unos parches que son derivados de la morfina por los dolores. Por eso ella no puede viajar ya lejos. Por eso que no le puedo llevar ya a Miami a que le vea, ¿verdad? Ya no le ve hace 4 años. Que es también la principal motivación para tratar de que él vuelva por el tratado, ¿verdad? Pero está bien, está entera, está bien, ella siempre es muy positiva dentro de lo que puede, muy positiva. Así que gracias por preguntar. Señora, finalmente, ¿él puede tener contacto con determinadas personas o puede hablar, por ejemplo, con mamá, hijo, esposa, hermanos, hermanas, amigos? ¿Cómo es el sistema? Sí, cuando no hay encerramiento, o sea, cuando no tienen los famosos lockdowns, que se llama, les encierran porque hubo algún problema en la cárcel, ¿verdad? Ellos, algún problema en general, digo, no precisamente que el peso haya producido, ellos tienen, se puede visitarles, creo que son 6 veces al mes, creo que es. Le puede visitar la familia, tiene que estar acreditado, no cualquiera puede, tiene que mandar una solicitud, etcétera, tiene un trámite, ¿verdad? Por supuesto, todos nosotros tenemos ese trámite hecho. Hay varios amigos que ya le visitaron en la cárcel. Y en cuanto a la llamada de teléfono, ellos tienen un teléfono que cuando tienen los horarios de salida acceden a ese teléfono que es pagado, ¿verdad? Y tienen algo así como 30 horas para usar al mes. Y después también tienen un mail, lo que pasa que ese mail es un mail especial, ¿verdad? No es que puede tener con 30 personas, que tiene, por supuesto, con toda la familia y algunos amigos, y ese mail es, uno tiene que bajar una aplicación, inscribirse, poner todos los datos, etcétera, ¿verdad? Un mail muy controlado, pero sí existe.
Y sí, por suerte, las últimas veces, porque la vez anterior que se fueron sus hijos con sus nietos, justo había ese lockdown, era el encerramiento y no le pudieron ver, pero ahora está mi cuñada, le pudo ver, creo que fue anteayer, y le va a volver a ver este fin de semana que viene. Está con una amiga ahí que es muy querida para todos nosotros, que también le visitó, así que sí, ahora está pudiendo recibir visitas, por suerte. Señora Virginia, hablando de visita, acá me comentan que, bueno, de los pocos dirigentes que... O sea, que la pregunta que le iba a hacer Federico es si... Sí, visitó a Juan Ángel Napul. Sin mencionar nombres, o salvo que ella quiera. Si los dirigentes le visitan. Me autoriza una persona cercana al dirigente, ¿verdad? Que fue el Puchi Ruiz Díaz. Rubén Ruiz Díaz, que lo visitó en este tiempo, después casi nadie de los dirigentes. ¿Es así? Don Luis Cacabelo creo que también es. Real, o sea, no te quiero mentir, yo no manejo, probablemente si diga Ruiz Díaz seguro que se fue a visitarle, ¿verdad? Yo realmente no sé. Si él dice, tiene que ser verdad, porque aparte esto tiene toda un proceso para hacer eso. Luis Cacabelo no sé, a lo mejor también. Disculpen, no sé esa información. No, acá me dan también el nombre de que son amigos de la juventud, de Hugo Fernando Campercioli, Darío Arce Gutiérrez, el ingeniero Oscar Franco. Ellos sí lo visitaron. Oscar Franco sí le visitó. Oscar Franco, Campercioli, de los que me acuerdo, ¿verdad? O sea, que Ruiz Díaz me parece que sí, también tengo así en mi cabeza, pero no. Baqueta también creo que lo visita asiduamente. ¿Quién? Baqueta, Enrique Baqueta. Enrique estuvo antes de que, cuando estaba en domiciliaria, y yo creo que Enrique después volvió a irse, cuando él ya estaba en la cárcel, sí. Sí. Creo que sí. Bueno, señora Virginia, son... Pero... Sí, perdón, ¿iba a decir? No, que esto es un trámite, y hay que llenar unas cosas. A veces la gente me llama, ¿verdad? Quieren ir, se van, pero bueno, no es tan rápido, ¿verdad? Que se pueda, porque viste que vos tenés que llenar unos formularios y te tienen que aceptar de ahí, ¿entendés? Y cuando te dicen sí, entonces ahí vos ya estás habilitado para ir. ¿Y cuánto dura la visita, señora? Y vos sabés que ahora la visita dura, vos te podés ir a las 8 de la mañana y salís a las 2 de la tarde, continúa. En la época de pandemia, cuando se abrió de la época de la pandemia, era una sola hora y a través de un vidrio y eso. Pero después, cuando ya por suerte se liberaron con ese tipo de cuidado, ¿verdad? Volvió a ser 8 horas y bueno, eso, que está bien, ¿verdad? Porque súper bien podemos estar así esa cantidad de tiempo con él. 14 meses estaban diciéndome acá los compañeros que le falta para... No, claro, la propia señora Virginia dijo que... 14 meses. Agosto, entonces hacerlo con... Sí, pero después tiene que quedar un tiempo, dice que en un lugar de migraciones para hacer la deportación. De los deportados, exacto. Señora Virginia, muchas gracias y bueno, ojalá pueda acceder a esta operación porque es un derecho básico, humano, que le pertenece a cualquier persona, es un derecho, así que muchísimas gracias por atendernos, señora. Así es, muchas gracias a ustedes. Virginia Naput, la hermana de Juan Ángel Naput. Escucharon el testimonio bastante duro del expresidente de la APF y expresidente de la Conmebol. Sí, Edgar. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susayposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susayposta. Cantidad y calidad garantizada. Gas Corona ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al asterisco gas asterisco 427 desde la web www.corona.com.py. Avanza al siguiente nivel con la Ford Ranger, la pick-up de raza fuerte, la Ranger 2023 4x4 al contado desde $39,900. Consulta planes de pago en Tapero Villa al 021-671-900. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para 300 personas, empleando talento nacional de
desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya, construyendo juntos. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Perder una pelota 3/4 de cancha y venir, hermano, caminando. Así yo le digo a los hermanos Zapata como para poder entrar por lo menos 10 minutos otra vez para jugar. ¿Vos te animás a volver a jugar ahora mismo así como estás? Sí, señor. ¿Vas a jugar mejor que algunos que los que están? Te apuesto que sí, Bruno. Te apuesto que sí. Pero tanto así, Virgilio. ¿Cuántos años vos tenés? Con todo, te pregunto nomás yo. 50 años tengo, Bruno. 50 años. ¿Vos a tus 50 años vas a jugar más concentrado y mejor que algunos de Cerro? Por lo menos mínimamente de 3-4 córneres te voy a agarrar 2 pelotas aéreas. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. La variedad de fiambres Ochi, como el cuadrado E, con trocitos de lomo vacuno, y el cuadrado S, con semillas de mostaza, la jamonada deliciosa, los chorizos de Viena, con y sin picante, y los incomparables Frankfurter, que son una especialidad alemana. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Este viernes, show en vivo de Felipe Maldonado, 22 horas, sábado 27, DJ Joselo en vivo, 18 horas, sorteo de 2.500.000 guaraníes en créditos, barra libre de tragos, degustaciones de bocaditos, promo de cervezas, chops, sangría, caipiriña y gin tonic. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, 1649, casi San Martín. Vení a Bristol a comprar tu motobuller y aprovecha que solo por esta semana te llevas de regalo la remera oficial del club de tu pasión. Promo por tiempo limitado. Además podés ganar premios increíbles, 100 millones de guaraníes en efectivo y una fabulosa Volkswagen Amarok Full Equipo 0 kilómetro. Pedí tu buller en Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, vamos con Olimpia, muchachos. Gastón Olveira, Tucu Salazar, Antolina Alcaraz, Mateo Gamarra, Facundo Zavala, Alejandro Silva, aquí sí, una variante importante, Ramón Martínez por Richard Ortiz, Tito Torres, Fernando Cardoso, Hugo Fernández y Guillermo Paiva. Ese es el equipo que va a oficializar seguramente Diego Aguirre allá por las 16:30 aproximadamente para el partido que va a arrancar las 18. Bueno, escucharon lo de Olimpia. ¿Cómo está el grupo nacional de Colombia? Ganó. Vamos al fútbol internacional. Vamos a repasar lo que pasó. Pero Nacional de Colombia, ¿cuasi clasificado o ya clasificado? 10 puntos tiene. Cuasi, Sí. y matemáticamente se va a clasificar si hoy Olimpia le gana a Patronato. Ahí ya oficialmente Nacional se habrá clasificado y el cuasi le aplicamos a Olimpia. Ah, Olimpia, que es importante, Dani. Es que me preguntaste por Nacional. No, Claro pero que Olimpia, es te digo importante. nomás que es importante que Olimpia. Olimpia es el tema. Disculpame, señor Cham. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, poneme primero el relato de Enciso, será. Qué golazo. Después Copa Libertadores. A 8 va a llegar Olimpia si gana. A 8. Para mí, 121 años tiene el Brighton. Nunca jugó un torneo europeo y ahora se clasificó a la Europa League con este golazo contra el City. Y para mezclar uno, porque volveremos a lo de Enciso, y seguramente por lo que significa el perfil de las últimas 3 fechas. La PF hace un anuncio entre comillas histórico de que un partido de primera va a haber jueza principal. ¿Cómo? Sí, salió la designación. Salió, atención, Twitty. Claro, y arbitraje en el partido de Guaraní, o sea, Guaireña Guaraní, árbitra Zulma Quiñones. Ah, mira, esto es histórico. ¿Por qué no me contaste hace rato, Jun? Y porque acaba de salir. Ah, bueno, perdón. Enciso hacia el arco, Enciso al arco, Enciso, golazo. Golazo del Brighton. Enciso, arco
y flecha, sí, flechazo al ángulo de Ortega Moreno, golazo de Enciso, preciso para meterla en un ángulo, Julio César, preciso el goleador de Brighton, que ahora empata con el City, lo hizo otra vez, claro que lo hizo otra vez, pulgar arriba para Julio César y a bailar, empata el Brighton con el campeón 1-1. Golazo por la definición de Julio Enciso, que ya había anunciado anteriormente queriendo patear desde afuera del área, pero golazo por cómo se generó, que parte de los pies del arquero, esperando el momento para tratar de salir con Colwyn, y a partir de ahí siempre fue encontrando un tercer hombre para generar superioridad numérica hasta ver esta definición en peine de lleno, la pelota que alcanza un vuelo genial para que se meta arriba en el ángulo superior izquierdo del arquero. Golazo del paraguayo Enciso y el partido que está 1-1. Fabio, resultados de ayer, los partidos de hoy, tenemos mucho fútbol. Ya que, para conectar lo de la árbitra, ayer el partido nacional de Medellín Melgar, árbitra, o sea, era una terna femenina, era. Sí. Para los que no vieron y solamente fue árbitra, le echó al jugador de Nacional de Medellín y después, dentro de todo, sacó bien el encuentro. Para la gente que se va sorprendiendo, ayer el partido de Melgar Nacional tenía su importancia y Guaireña Guaraní. Entonces, dentro de lo que está haciendo Conmebol y APF, por lo menos allí no hay disputa. Contaban que en el grupo H, Atlético Nacional le ganó de visitante a Melgar 1-0 en Arequipa. Con esto, Nacional de Medellín tiene 10, Olimpia 5. De ganar, Olimpia va a estar muy cerca de la clasificación. Patronato tiene 3, Melgar con 1 punto. En otros partidos disputados ayer, grupo F, el Deportivo Pereira terminó ganando a Boca en su partido disputado en Colombia. Jugó Danilo Santa Cruz. Ahora, vos sabés que me había escuchado la radio después de la cancha y escucho a Danilo Santa Cruz. Estaba jugando. Yo lo tenía todavía parado él, ¿eh? Jugó el primer tiempo, fue reemplazado en el segundo tiempo. Sí, tuvo una que no se animó a pegarle al arco, se enredó con el balón y desperdició una chance. Ahora, César Luis Merlo está informando. Robert Ergas, ex jugador del Olimpia, lateral izquierdo uruguayo, nuevo refuerzo de Pumas de México. Firmó hasta el 2026. Qué buen empresario tienes. Definitivamente. Aplauso. Disculpame que interrumpa el bloque, claro. Pero aplauso para el empresario de Robert Ergas. Un capo en Dañamembro. No, el mismo de Brock, no. Fue el primer fichaje. Fue el primer fichaje de Brunote, de la era Brunote, ¿te acuerdas? Mamá querida. Robert Ergas firmó hasta el 2026. Aparece la foto de Tito Torres. ¿Qué pasó ahí? Y se habrá confundido. No se puede equivocar también. No, Robert Ergas. No, y de hecho el artículo sigue teniendo la foto de Tito y abajo dice Robert Ergas llega a Puma, dice. Sí, no se equivocó. Pero es Robert Ergas, dice. ¿No será que es Tito? Consulta un poco con tu contacto, Wilson. Wilson, creo que, no sé si es Tito o es Robert. No, es Robert. No, es Ergas. Pero, digo, porque el nombre siempre, pero la foto nomás lo que no coincide. Sí, y no es solamente en la foto del tweet, sino que en el artículo del link aparece. También. Pero, ¿qué capo será? Robert Ergas hasta el 2026. Bueno, sí, perdón, Fabio. Bueno, con lo que tiene que ver con el grupo F, entonces con la victoria de Deportivo Pereira, sumó 7 puntos al igual que Boca. Colo Colo tiene 5 y Monagas de Venezuela tiene 2. Por el grupo A, Ñublense y Flamengo empataron 1-1 en Chile. Qué malo que sos, Fabio, ¿eh? No me puedo aguantar, perdón, pero Racing 10 puntos en este grupo. Ya está con su aplicación, Ariel, porque tiene que hacer tránsito. Todo libre, va así seguro, así todo libre, tránsito todo libre. Iba a pasar desapercibido, pero Fabio le metió. No, es que perdón, es que estaba leyendo acá y... Por favor, gire a la derecha en 300 metros, se escuchó claramente, dale. Bueno, Racing tiene 10 puntos en el grupo A, Flamengo tiene 5, Ñublense tiene 4 y Aucas
Aucas con 3 ¿Qué unidades. pico le pasó a Flamengo? Empató con Ñublense 1-1. Sí, empató. Qué raro, señor. Qué golazo el Ñublense. El jugador de Concepción. Qué bárbaro. Pues que Arturo Vidal le regaló una camiseta de Flamengo a cada integrante del equipo. ¿En serio? Contrario. De 20 camisetas, todo el vestuario contento con la camiseta del FLA. Y otro partido en el grupo E, Liverpool de Uruguay. Liverpool de Uruguay le ganó a al Independiente del Valle 1-0. Argentinos tiene 8 en este grupo. Argentinos sale 0-0 al final. Y también Argentinos 0-0 con Jugó Ángel Romero, de contra Corinthians. Ángel estaba jugando. Argentinos Junior, un jugador entró en el segundo tiempo, 10 minutos tuvo y le pulsaron por codazo. Y en Liverpool jugó todo el partido Miguel Zamudio. Miguel Zamudio es titular ahí. Gabriel Ábalos lesionado no jugó. ¿Cómo está la en este grupo? Fabio te están peloteando, mano. No, Dale, lo de Ángel Romero, lo de... Está bien. Está bien eso. Claro, todo. Argentino está para clasificarse, ¿eh? Sí, tiene 8, es el líder. Bien, Independiente Marcelo Moreno ya no tiene relevancia, ¿verdad? Porque pero contanos más de bonus. No, y que Miguel Zamudio contra Marcelo Moreno. Pero jugó Marcelo. Titular. Bueno. ¿Y cómo está el grupo? Argentinos tiene 8, Independiente del Valle 6, Corinthians y Liverpool tienen 4 puntos cada uno. Bueno, ¿cómo viene la mano hoy Copa Libertadores y Sudamericana, Fabio? Bueno, grupo de 18 horas de Strongest de Bolivia enfrenta al Fluminense en La Paz, este partido, 18 horas. Por el grupo H, como ya saben, 18 horas para Patronato Olimpia en el Colón de Santa Fe. Por el grupo B, 20 horas Metropolitanos de Venezuela ante Inter de Brasil en Caracas. Y por el grupo D, 20 horas para Sporting Cristal recibiendo a River de Argentina en Lima. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechu Burger, hamburguesas de pollo, económicas en paquetes individuales, cocinas, preparas y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Pechugón, paraguayo como vos. Bueno, ¿por qué no nos vamos a la noticia destacada, por favor? El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Noticia destacada, disparó Virgilio Ferreira. Sí, con munición gruesa, lo que tiene que ver con Cerro estuvo fuerte, realmente estuvo muy fuerte Virgilio. Una partecita de lo que dijo Obi, fuerte Virgilio. Y déjame decirte también que yo le culpo directamente a los hermanos Zapag en esto, a toda la comisión directiva, de no poner mano dura, por favor. ¿Cuántos años más vamos a sufrir? Yo te estoy opinando como un hincha más. La eliminación ya se debería venir, jugadores caminando en la cancha, no poder aspirar a ni a un 10% de querer ganar un campeonato local y mucho menos de pasar a una ronda de Copa Libertadores, de un torneo internacional. Así de simple. Se ve ahí en la cancha caminando jugadores que ganan millones y que en un partido tan importante de Copa Libertadores y que un jugador de Cerro Porteño esté caminando mínimamente 45 minutos, eso es lamentable. A algunos parece que no le interesa lo que pasa. Y no le calienta porque, mira, perder una pelota 3/4 de cancha y venir, hermano, caminando. Así yo le digo a los hermanos Zapag como para poder entrar por lo menos 10 minutos otra vez para jugar. ¿Vos te animás a volver a jugar ahora mismo así como estás? Sí, señor. ¿Vas a jugar mejor que algunos que los que están? Te apuesto que sí, Bruno. Te apuesto que sí. Pero tanto así, Virgilio. ¿Cuántos años vos tenés? Con todo, te pregunto nomás yo. 50 años tengo, Bruno. 50 años. ¿Vos a tus 50 años vas a jugar más concentrado y mejor que algunos de Cerro? Por lo menos mínimamente de 3-4 córneres te voy a agarrar 2 pelotas aéreas. Bien, para destacar lo que ya mencionabas, Bruno, con respecto al acuerdo entre el Getafe y Hertha Berlín. El Getafe compra, en este caso, el pase definitivo de Omar Alderete, 5 temporadas para el jugador paraguayo que de esta manera ya pertenece al equipo español. Y lo de Tony Sanabria, el interés que pueda tener por él el Arsenal de Inglaterra, aparece entre los que podían adquirir al jugador de gran temporada en el Torino, el compatriota Tony Antonio Sanabria.
El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita, centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Los lunes son de ahorro en Farmoliva, pagando con tus tarjetas de crédito Visión todos los lunes de mayo. Tenés 35% de ahorro en caja en todos los locales. Si aún no tenés la tuya, solicita tu tarjeta al 021-414-3000 y entérate de más beneficios en www.visionbanco.com/beneficios tarjetas. Desde pañales hasta graduaciones y todo lo que haya en medio, mamá ha estado ahí en cada paso de tu camino. Visita nuestros agentes Six Express, Nuestra Señora de la Asunción y Huepa, para enviarle dinero donde sea que esté. Todo tu amor por todo el de ella. Estado del tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Para la gente que está saliendo de Asunción, Avenida Asunción Ayala, saliendo del mercado, tránsito libre hasta calle Última. No te olvides de parar en tu Petrobras favorita. Estado del tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Pasate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, cobertura odontológica extendida, sin cuestionario médico, sin tasa de inscripción, cobertura a nivel nacional. Comunicate al 021-319-0000. Leche Trébol es la marca ganadora del Top of Mind Paraguay por 12 años consecutivos, como la marca más recordada y reconocida del país. Gracias a nuestros miles de consumidores por elegirnos día a día. Lácteos Trébol nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortizer. Con la promoción de Interfisa Banco por compras a partir de 200.000 guaraníes con tus tarjetas de crédito, generás cupones para participar del sorteo de un paquete todo incluido a Costa Mujeres. Participan las compras realizadas desde el 1 de mayo al 17 de julio del 2023. Bases y condiciones en interfisa.com.py. ¿Recordás cuántas veces mamá te dijo lo que quería, pero nunca pudiste dárselo? Regalale a mamá lo que siempre quiso con Hierropar. Con tus compras en Hierropar durante todo el mes de mayo, obtener la oportunidad de ganarte vales para construirle un regalo para toda la vida, con materiales de primera calidad. ¿Qué partido esperan hoy el de Olimpia? Olimpia va por una victoria hoy. Yo creo que lo va a ir trabajando lentamente. O sea, no va a salir a esto de... Es el duelo entre un tricampeón de América contra un equipo de segunda división. O sea, si hay algo que Aguirre me parece hasta cierto modo con una pizca de exageración, es esto de ser cauteloso, el famoso de atrás para adelante. Fíjense el equipo que se está hablando. O sea, ya ha naturalizado esto de Zavala con Tito, cuando era uno de los dos. Uno dice, ¿por qué no está Hugo Quintana? Sus últimas presentaciones, el famoso tiene que recibir una desventaja para reaccionar. Yo no creo que cambie radicalmente esa postura inicial, con todo lo que ya se sabe. No, esto es Copa, hay que respetar a todos, se va de visitante. La pregunta es cuán también obligado se va a sentir Patronato a tener que ganar a buscar. Entonces, y más porque salen de su casa, quiera o no, en ese partido contra Melgar se sentía ese fervor o el famoso primera vez. Pero yo creo que lo va a ir trabajando de forma paulatina. No veo un equipo voraz desde el inicio, y el 11 que daba Johnny tampoco lo es. O sea, es un equipo que yo hasta decía en algún momento, a mí hasta me gustaría
si era jugar Antolín, que Junior Barreto juegue tipo en General Caballero como el tapón y liberar un poquito más a Ramón Martínez. Pero Ramón Martínez acá, con lo de Silva y lo de Torres. Y se sabe que el trío preferido de Aguirre es Hugo Fernández por izquierda, Fernando Cardoso por derecha y Guillermo Paiva en el centro del ataque. Esperemos que dentro del planteamiento no se dé un exceso de una postura conservadora, porque yo creo que si es así, Olimpia estaría perdiendo una buena oportunidad de poder dar un golpe muy importante ya en esta Copa Libertadores, porque como decís, Dani, no es lo mismo para Patronato jugar en su cancha que jugar en la cancha de Colón. Sacarlo un poquito de ahí, más allá del acompañamiento del público, ya es otro escenario. No digo que sea un campo neutral, pero sí me parece que con eso... Es que sumarle más allá lo que nos dijo el vicepresidente, que va a ir la misma cantidad de gente. No es lo mismo tener, 8.000 personas en un estadio para... Te pongo un número así bien para el redondeo. 8.000 personas en un estadio para 10.000 que tener 8.000 en un estadio para 25.000. O sea, no es lo mismo. Claro, por eso. Y mirando un poco el planteamiento, espero que Olimpia sea atrevido hoy, que claramente se tenga que entender quién es quién en el partido desde el punto de vista de que Olimpia tiene que salir a buscar también, es cierto, trabajando el partido, tomando sus precauciones, ojo con la dinámica. Al ser un equipo argentino, siempre tienen dinámica más allá que sea de ascenso. Es un equipo que puede sorprender, pero me parece que hoy está Olimpia en condiciones de asumir una postura, no digo arriesgada, pero sí de asumir también la responsabilidad de jugar, de salir a proponer y de no perder una buena oportunidad. A mí me parece que hoy es una buena oportunidad para ir acercándose a ese objetivo que se llama clasificar a octavos de final. Y sí. Ojalá que Dani tenga razón, ¿verdad? Porque es cauteloso el técnico, pero yo también coincido que tiene que ir a arriesgar más, asumir más el papel protagónico, porque si por ahí no le va bien, perdiendo en un escenario de derrota, por ejemplo, va a revivir Patronato y mirar la visita que va a tener Olimpia en la próxima fecha. Claro, pero ¿acaso eso, Ariel, no te hace que seas cauteloso? ¿Se entiende? O sea, sería un dilema, ¿verdad? Pero si hasta ahora fuiste cauteloso en Arequipa, contra un equipo que el único punto que tiene en 4 partidos es ese que le sacó Olimpia, ¿verdad? O sea, cada vez mirando la campaña se sostiene menos de que no era un... lo de Medellín no se discute. Por eso nomás yo digo... Pero el ambiente se te va a armar si no te va bien. Pero a ver, por ejemplo, o sea, yo le escuchaba atentamente a Fabio y a Ariel. La pregunta es, el empate, si para Aguirre empatar contra Melgar era un buen resultado, y repito, Melgar el único punto que tiene en toda la Libertadores es ese que ayer hasta con uno más perdió, porque el gol se produce ya en la recta final en ese córner. Y las veces que llegaba no tenía, o sea, Melgar tuvo situaciones y vos sabés mirando ese partido, era el único partido disponible en esa franja horaria. A mí era un déjà vu de cómo atacaban contra Olimpia en el segundo tiempo. Vieron que no podían, es como que estaban allí y el contraste con lo que ayer inclusive comentábamos en cabina y acá antes de ingresar al aire, cuando vemos ese tiro de Arthur. O sea, vos ves y hasta nosotros estamos acostumbrados que en el fútbol paraguayo ese tiro no entre. O sea, entonces esa es la diferencia. Entonces voy nomás. A mí no me sorprendería que Aguirre diga, miren que el empate no es mal resultado. Porque si empatás, ¿cómo queda la tabla? Y más sabiendo que Melgar quedó muy abajo. Porque vos decís, no, pero Nacional de Medellín. Y vos terminás la fase contra Melgar acá. Te descuidas y Melgar puede ya llegar eliminado. Entonces, o sea, no me parece descabellado. Y repito, siempre eso es hiriente para el ego y todo lo que quieras. Pero si te vas a ser cauteloso y justo sobre la hora que te hacen un gol Patronato, el ambiente que se te va a armar de cara al futuro inmediato. Estoy de acuerdo, pero... Yo lo que voy nomás, un empate es muy buen resultado, pero digo nomás que no se desaproveche la oportunidad para Olimpia de ir a algo más, de traer, si puede traer los 3 puntos, y que no sea porque no asumió riesgos en momentos dados del partido, no lo pueda lograr. Lo ideal sería que Olimpia arranque el partido como lo hizo contra General Caballero, porque después los otros partidos, inclusive con mejores resultados, fueron de una postura de cautela y que después está obligado a reaccionar. O sea, yo entiendo desde ese lado, pero uno analiza de acuerdo a lo que vio.
Y lo que vio hasta ahora es de un Aguirre que siempre mostró cautela. Por eso digo, mira que este experimento de Tito Torres con Zavala, independientemente del dibujo, porque hubo una variación en la Huerta en comparación a la Olla, pero empezó en el Clásico. Y cuando se le preguntó, dijo, y no, lo que pasa es que Cerro tiene una derecha muy, muy fuerte y queríamos ser cautelosos. Y quiera o no, después ellos siempre jugaron, salvo el partido contra General Caballero. Yo creo que ese es el camino, lo que mostró en ese primer tiempo. Pero yo personalizo esta idea, este concepto, con la presencia de Hugo Quintana. O sea, no digo que Olimpia de repente tiene que ser el dependiente del 8 de su equipo, sino de ese perfil, de un tipo que se adueñe del medio campo y empiece a habilitar pelotas con la proyección de sus punteros, también lo que puede hacer el wing correspondiente, pero me parece que desde el vamos por lo menos se va a asumir una postura de ese perfil para decir, no, vos sos local, animate, y yo voy a tener espacios para tratar de explotar con la velocidad tanto de Cardoso como especialmente Fernández. Petrosur, baja los precios. Activa Nafta 92 a tan solo 7.400 guaraníes el litro. Forza Nafta 96 a 8.850 guaraníes. Y la Forza Diesel S10 a 9.850 guaraníes. Aprovecha los precios bajos en todos sus combustibles en las estaciones que están en Asunción y en todo el país. Llena tu tanque hoy mismo. Petrosur, calidad internacional certificada al menor precio del mercado. Activa tu pago WhatsApp ATR por 1.000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal. Conexión total. Hoy a las 3 de la tarde Manchester United enfrentará al Chelsea, fecha 32 de la Premier League. No hay nada más paraguayo que disfrutar una Pilsen. Ahora vas a encontrar en todo el territorio nacional nuestra lata de Pilsen y tan solo 3.000 guaraníes para que puedas disfrutar todo el mes de una recién hecha en tus asados, en el tercer tiempo o haciendo lo que más te gusta. La pasión por el fútbol, acompañada con un 900 Malbec o Cabernet a un precio promocional de 11.500 guaraníes. Un vino de Mendoza con más de 100 años de trayectoria. Farmoliva, en Farmoliva todos los jueves y viernes, grandes descuentos en Farmoliva, descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas y mucho más con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmoliva o llamando al 235-5000. Sentite mejor con Farmoliva. Federico, ¿cómo crees que planteará Olimpia el partido hoy? Y por la formación, igual que contra Cerro y contra Libertad, ¿verdad? Porque más allá de la ecuación, si es Zavala lateral o Zavala volante, es el mismo esquema. Yo pensé que iba a apostar a Quintana y no apuesta a Quintana. Pues cuando Dani dice General Caballero, y ese fue el partido de Quintana. Olimpia tuvo un conductor. Hoy va a ser un equipo de vuelta defensivo que va a salir o tratar de salir de contragolpe, que en un momento puede dejar solo a Paiva, que después se dispersa y se queda sin función ofensiva. Si está Alcaraz, puede ser importante en el juego aéreo, tanto a nivel defensivo como ofensivo, pero Aguirre entra dentro de el término que ya estamos utilizando, que es bastante antiguo y que ahora con Saba dijimos ayer, ¿no? Hay terquedad también, porque hay otras señales de jugadores que podrían cambiar, porque si me decís que Olimpia está jugando bien y respeta la formación, obviamente que el sentido común me indica a no emitir un juicio sobre el equipo que pone, ¿verdad? Pero si el equipo no funcionó contra Libertad y contra Cerro, que fueron dos partidos de visitante que pueden ser parecidos a los dos, más allá que Cerro y Libertad tengan más potencial en cuanto a nombre y apellido que el equipo de Patronato, pero ellos se juegan una instancia histórica, ¿eh? Ahí también hay dinero. O sea, nosotros hablamos mucho de Guaraní acá, que dejó el plano local. Patronato está jugando Nacional B, pero para Argentina $300.000 hoy por un partido ganado, es un premio, pero casi de pasar de ronda. Entonces, mucho ojo, que no se ha sorprendido, porque sí que se van a venir días difíciles si hoy se pierde contra Patronato en una cancha neutral, ni siquiera la cancha de Patronato, y Olimpia deberá mejorar mucho respecto a lo que mostró en los últimos 3 o 4 partidos, donde sí solamente queda para rescatar el primer tiempo contra Mallorquín, contra General Caballero. El resto fueron partidos, o la remontada contra Cerro, que fue más anímica que futbolística y más a nivel de pelotas largas, pero
que no se sorprenda porque no creo que esté en riesgo la clasificación, ¿verdad? Porque Patronato después de Villa Nacional, está el partido en Perú, Olimpia recibe a los colombianos y a Melgar, pero Olimpia debe mejorar mucho respecto a lo que viene mostrando como para cumplir con lo que todos augurábamos antes de iniciar la serie, que Olimpia ganaba los 2 partidos contra Patronato, acá y allá. Ahora le toca allá, pero un Olimpia que también viene carreteando, entonces deberá jugar un muy buen partido, algo que no viene haciendo en los últimos juegos. Sorteamos 100 millones en efectivo con Farmacia Catedral. Genera cupones por cada 30.000 guaraníes de compra y dobla tus chances con las marcas participantes. Sorteamos 100 millones en efectivo con Farmacia Catedral. En el Shopping Mariano, tus hijos eligen y vos ganás. Con una promoción increíble. Por cada compra de 150.000 guaraníes o más, generás un cupón para participar del sorteo de una Volkswagen T-Cross 0 kilómetro. Además, disfruta de sorpresas y actividades para toda la familia. Shopping Mariano, donde todo pasa. Comprando productos Tokio a partir de 200.000 guaraníes, participás por 2 pasajes para la gran final de la copa más importante de Europa. Solo tenés que registrar tus facturas en www.ngosaica.com.py y ya estás participando. Tokio, prendidos a tu vida con el pacto de confianza NGO. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, www.guairapisos.com.py. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo de Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Llegó la hora mágica, la hora realmente deliciosa y sana. Pollos Don Juan y sus productos que son verdaderamente una delicia. Paté, botifarras, hamburguesas de pollo, albóndigas, milanesas de pollo. No pierdas más tiempo y visita una de sus sucursales. O también podés llamar al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Bueno, redondeado lo de Olimpia, hoy arrancamos a las 5 de la tarde. ¿Querés poner otra vez lo de Johnny, el equipo que anuncia Olimpia hoy para enfrentar a Patronato, cancha de Colón? A las 5 de la tarde arrancamos la previa. Gastón Olveira, Tucu Salazar, Antonina Alcaraz, Mateo Gamarra, Facundo Zavala, Alejandro Silva, aquí sí, una variante importante, Ramón Martínez por Richard Ortiz, Tito Torres, Fernando Cardoso, Hugo Fernández y Guillermo Paiva. Casa Marco, para su cristal templado Templex, somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas, garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena Salud, Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxedomire.com. Registra tu empresa.com. Desde 39.000 guaraníes por año. www.maxedomire.com.
Telecom, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones. En sus presentaciones Tubos Premium te invitamos a seguirlos en redes @Tres Leones. Bueno, y tenemos que señalar que hoy juega Guaraní y Tacuarembó por Copa Sudamericana, en el mismo horario en el que va a jugar Olimpia, así que vamos a tener una tarde movida. Guaraní va ante Danubio desde las 18 horas y Tacuarembó recibe a Estudiantes de Boselli y compañía en el Defensores. Gerardo, ¿cómo te va? Móvil personal. Aló. Hola, Gerardo. Bien, Bruno. El saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. Va a ser la cuarta presentación del Grupo B de Sudamericana del equipo de Guaraní, hoy en el Centenario a partir de las 18 horas para medir a Danubio, en una serie donde todo está muy parejo. Los cuatro equipos, Huracán, Danubio, Emelec y Guaraní, tienen 4 puntos. La probable formación aborigen para la tarde de hoy como Rodrigo Muñoz, Raúl Cáceres, Marcos Cáceres, José Moya y Alexis Cantero, Luis Fariña, Rubén Darío Ríos, Gastón Gil Romero y Romeo Benítez, Facundo Barceló, Federico Santander, la formación aborigen que prepara Hernán Rodrigo López. El 7 de junio se va a presentar en Ecuador para medir a Emelec y cierra su participación aquí en Asunción ante Huracán, el equipo aborigen con posibilidades de acceder a octavos de final de Sudamericana, pero para ello deberá de ganar indefectiblemente hoy ante Danubio en el mítico Centenario de Montevideo. Gracias, Gerardo, muy amable. Señor. Adiós, adiós. Bueno, para ver fútbol, entonces hoy Manchester-Chelsea, después Copa Libertadores. Ojalá se pueda dar lo de Tony Sanabria al Arsenal. Dice que hace 10 años Wenger ya lo quiso llevar. Sí, me acuerdo que en esa época se hablaba de Arsenal o de la Roma. Terminó yendo al equipo italiano, donde gran parte de su carrera había hecho ahí en la Serie A, donde sigue. Ahí el excelente centro delantero y que ayer marcábamos como uno de los nombres sobre quién tiene que edificar Barros Esqueloto. 25 millones de euros dice que pide Torino. Que no es plata para ningún equipo de la Premier. No, ningún impedimento. Vale. Imagínense tener ahí nuestro jugador, el caso de Enciso, protagonismo ya para jugar Europa League, lo de Almirón en Champions. Así que está bueno eso de Tony Sanabria, ojalá se pueda dar. Virgilio Ferreira, después de la derrota de Cerro Porteño. Lamentable lo que está sucediendo. Vamos a empezar por el hincha sufrido, el que dejó muchas cosas como para poder ir a ver un gran espectáculo el día de ayer. Lastimosamente, así como la gente dice, una vez más una catástrofe, eliminación. Me duele, a mí me duele en el alma, siendo cerrista de cuna, y para que un partido de tanta envergadura le perdés la opción de poder ir a ver un Cerro Porteño Palmeiras y que no te dé ganas de ir a ver, eso es lo máximo, Bruno. La eliminación ya se debería venir, jugadores caminando en la cancha, no poder aspirar a ni a un 10% de querer ganar un campeonato local y mucho menos de pasar a una ronda de Copa Libertadores, de un torneo internacional. Así de simple. Se ve ahí en la cancha caminando jugadores que ganan millones y que en un partido tan importante de Copa Libertadores y que un jugador de Cerro Porteño esté caminando mínimamente 45 minutos, eso es lamentable. Irresponsabilidad hacia la institución, hacia la gente, hacia el hincha. Sabemos todos quiénes son, que se le renovó su contrato, que se le aumentó su sueldo, su prima, y entonces hacen lo que quieren. Y déjame decirte también que yo le culpo directamente a los hermanos Zapag en esto, a toda la comisión directiva, de no poner mano dura, por favor. ¿Cuántos años más vamos a sufrir? Yo te estoy opinando como un hincha más, no como referente ni como un goleador histórico, no, yo estoy hablando como un hincha, me duele. ¿Se tiene que venir una renovación total, Virgilio? Se tiene que hacer una renovación. Ya hay jugadores que ya no pueden seguir en Cerro Porteño, pero hace rato. ¿Aquino ya cumplió un ciclo en Cerro, Virgilio? Hace rato. Ahí en ese rectángulo están disculpad por la palabra, netamente los culpables, del 98%. Jan, ¿qué análisis tenemos particularmente?
Es un excelente portero. A lo mejor se pasa un poco en los braceos, en reclamarle a su defensa, pero imagínate que en 20 minutos 3 pases de entre líneas se le metieron a Cerro Porteño, y eso ya es falta de concentración, Bruno. Por lo que yo observé, a lo mejor Jan le estaba diciendo a Patiño o a su compañero: hermano, agárrenle a ellos que van 3 veces seguidas que se le estaban metiendo entre líneas y le estaban teniendo al delantero a 5 metros. Entonces por ahí puede ser que vengan las cosas. A lo mejor se pasa un poco en manosear, en usar esos movimientos, ¿verdad? Virgilio, ¿y qué pensás de Saba? Cuando vino, yo creo que hablé por un medio, dije que es un buen entrenador. Es un buen entrenador. Pero no puede hacer milagro, Bruno. A lo mejor no convivo el día a día del entrenamiento, el día a día y de lo que pasa, de cómo funciona esto, pero yo le considero un buen entrenador. A algunos parece que no le interesa lo que pasa. Y no le calienta porque, mira, perder una pelota a 3/4 de cancha y venir, hermano, caminando. Así yo le digo a los hermanos Zapata como para poder entrar por lo menos 10 minutos otra vez, para jugar. ¿Vos te animás a volver a jugar ahora mismo así como estás? Sí, señor. ¿Vas a jugar mejor que algunos que los que están? Te apuesto a que sí, Bruno, te apuesto a que sí. Pero tanto así, Virgilio, ¿cuántos años vos tenés? Con todo, te pregunto nomás yo. 50 años tengo, Bruno, 50 años. ¿Vos a tus 50 años vas a jugar más concentrado y mejor que algunos de Cerro? Por lo menos mínimamente de 3-4 córneres te voy a ganar 2 pelotas aéreas. ¿Qué haces con Carrascal? Ahora mismo no me demuestra como para poder tenerlo también de titular. ¿Con Gabriel Báez qué haces? No lo llevo concentrado. ¿Cardoso Lucena? No está en su nivel, hace rato. ¿Beto Espínola? Hace rato que tiene un bajón. ¿A Wilder cómo lo estás viendo? Y Wilder está haciendo, demuestra que tiene ganas, lo voy a tener ahí. ¿Carrizo? Y también, un día sí, un día no, mucho firulete. ¿Claudio Aquino? En un mes yo lo tengo ahí sin convocarlo. ¿Toño Galeano? Sin convocarlo. ¿Fernando Fernández? Es un goleador, lastimosamente no se adaptó en Cerro Porteño, pero es un buen jugador. ¿Patiño? Se le complicó ahora que se le sumó la lesión y no está bien recuperado. No lo pondría en este partido. ¿Con Brock qué haces? Le digo muchas gracias, hermano, y terminó acá. Ahora, ¿cómo haces? Porque tenés que dar 50% de los pases a los jugadores y decirle, muchachos, véanse clubes. Y si no es el 70%, Bruno. Ahí lo tenía enfrente a su compañero de selección, a su camarada, compatriota, y que se haga del gallito ahí. Pues no, ¿para qué? ¿Para qué si no conocemos si él es un extraordinario jugador, nuestro capitán de la selección? Y entonces, ¿para qué, Bruno? ¿Para qué, vamos a entrar en eso? Despejar así el gol, hermano, ya ganaste el partido, pánate, vende más. ¿Para qué, tío? Si le tenés que dar un consejo sano a Juan José Zapago, a los Zapago, a los dirigentes, ¿qué les diría? Que no me lleve a mí porque nunca va a hacer eso. Porque yo siempre me he manifestado y siempre he dicho que quiero trabajar por mi club y siempre me han cerrado las puertas. Y que no me lleven a mí, que le lleguen a otro futbolista del Club Cerro Porteño que siente la camiseta, que ama estos colores para que trabaje con la institución. Solamente eso. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales.
Juez se opone al blanqueo del senador Rodolfo Friedman. El juez de garantías especializado en delitos económicos, José del Mas, imprimió trámite de oposición al pedido de sobreseimiento definitivo para el senador colorado Rodolfo Friedman, su esposa Marly Figueredo y otros procesados en la causa merienda escolar. Ahora el caso queda a cargo de la Fiscalía General del Estado. Lo que pasa en el mundo. Perú declara emergencia sanitaria por riesgo de polio y sarampión. El gobierno de Perú declaró este jueves la emergencia sanitaria por riesgo elevado de brote de poliomielitis y sarampión en 12 departamentos y una provincia del país, entre los que figuran Lima y Callao, donde se iniciará una campaña para vacunar a 2.5 millones de niños menores de 5 años contra esas enfermedades. Las autoridades sanitarias de Perú emitieron a finales de marzo una alerta epidemiológica tras haberse detectado el caso de un bebé con poliomielitis aguda. Temperatura en Asunción 29 grados.